Hola a todos, aquí Animefix con un nuevo fanfic, espero que les guste. El mundo del Spartan era fuego. No los fuegos del Tártaro, suponiendo que el inframundo todavía estuviera acogiendo a los muertos todos estos años después de la caída del Olimpo, o que hubiera algún muerto griego a quien acoger. Kratos estaba muy vivo, habiendo pasado por la otra vida varias veces, tanto como alguien asesinado luchando para salir, como alguien que había sido arrojado allí, o alguien que viajó allí por una razón u otra y ahora buscaba irse. Sabía lo que se sentía estar en los reinos más allá de la vida. Y en cualquier caso, cualquier castigo que pudiera haber habido, o que todavía le esperaba en el Tártaro, sería más personal que esta o era indiferente. Estaba rodeado de fuego. Llamas crepitantes se aferraban a todo, edificios, calles, árboles, consumiendo hambrientamente la ciudad en la que se encontraba. El incendio inicialmente lo había distraído de la forma de su entorno, antes de que la disciplina que lo había visto a lo largo de muchas vidas humanas se hubiera afirmado. Y había asimilado completamente dónde estaba. Y él no estaba en los 8 reinos. Podía sentirlo en sus propios huesos. Kratos estaba rodeado por más metal del que jamás había visto en su vida, incluso entre sus compañeros espartanos entre las legiones que asediaban Troya, fácilmente la reunión de hombres más grande que había visto en su vida, tanto antes como después de convertirse en dios. Los edificios estaban hechos de metal y, al parecer, se elevaban lo suficientemente altos como para alcanzar las nubes. Y a diferencia de las estructuras titánicas de sus dos países de origen, eran creaciones numerosas, no únicas, que definían sus paisajes urbanos, como la estatua que se alzaba sobre Rodas, o creaciones fantásticas como el templo de Tyr. No, brotaron del suelo como hierba, torres de metal y vidrios rotos se alzaban sobre él, los incendios que arrasaban la ciudad parpadeaban en las ventanas y la luz se reflejaba en las calles. Los extraños vehículos que cubrían las calles estaban hechos de metal, aunque la mayoría estaban destrozados y retorcidos de tal manera que no podía adivinar su forma de funcionar. En cada calle se habían erigido postes metálicos de distintos tamaños, algunos sosteniendo lo que solo podía suponer que eran fuentes de luz, otros con gruesos cables tendidos entre ellos, y otros en los cruces de calles con extraños dispositivos metálicos colgando entre ellos. No, dondequiera que estuviera, esto no era Midgard, ni ninguno de los otros 8 reinos. Este lugar era demasiado extraño, demasiado distinto para ser el lugar que Kratos había llegado a conocer desde que salió de Grecia. Había comenzado con una carta, entregada por un antiguo dios de la guerra. Tyr había sido algo poco frecuente desde que él y Freya liberaron al hombre de la prisión de Odín en Niflheim. Una vez liberado de su esclavitud, el antiguo dios de la guerra había expresado su deseo de que lo dejaran solo y de viajar por los reinos, y Kratos había estado más que dispuesto a dejar que el hombre siguiera su camino, al igual que la mayoría de los demás que habían mantenido la esclavitud. La compañía de Spartan. Kratos sospechaba que al menos para algunos de ellos, los recuerdos de Odín como Tyr todavía estaban demasiado cerca de la superficie, y aunque el verdadero Tyr no tenía culpa por las acciones de Odín mientras usaba su rostro. La sangre de Grog todavía manchó el piso de la casa del árbol. Kratos lo había visto en las raras ocasiones en que pasaba por el refugio, esperando que Sindri hubiera regresado allí, que se pudiera alcanzar alguna forma de reconciliación. Estaba preocupado por el enano. Sabía bien por qué caminos podía llevar a una persona una obsesión decidida por la venganza, y no le deseaba lo mismo al hermano de Brock. Pero Sindri nunca estuvo allí cuando salió por la puerta. Si el enano sabía que vendría y caminó entre reinos para evitar hablar con Kratos, o si la casa había sido completamente abandonada, no lo sabía. Antaño, la mera existencia de polvo o desorden habría demostrado que la casa estaba deshabitada, dada la naturaleza fastidiosa de Sindri. Brock habría dicho quisquilloso, pero Sindri parecía no existir ya. Ver al enano desordenado y desaliñado que había aparecido para Ragnarok había sido un shock, y las pocas veces que alguien había visto a Sindri desde entonces daban una imagen de un Sindri que no había cambiado mucho con respecto a eso. Por lo tanto, el caos en el que permanecía la casa del árbol no daba pistas sobre su estado de habitabilidad. Era igualmente probable que Sindri viviera allí, sin importarle el estado de su otrora prístina casa, o que la hubiera abandonado por completo, sin querer vivir en un lugar donde le habían arrebatado cruelmente a su hermano. Entonces, había sido francamente impactante cuando Tyr apareció en su puerta esta mañana, con una nota de Sindri. La carta en sí había sido breve y directa. Ven a la casa del árbol, solo. Necesitamos hablar, firmó con la mitad de la runa del hermano Uldra de Sindri.
Kratos no había dudado. Mimir ni siquiera había protestado por quedarse con Tyr, la cabeza ocupada contándole a Tyr lo que le había sucedido en ausencia de Tyr. Su encarcelamiento por parte de Odín, cómo Kratos le ganó su libertad, tal como fue, y lo que había experimentado en los 3 años que había viajado y vivido con Kratos y Atreus. La mayoría nunca se habría dado cuenta de que el jefe estaba hablando demasiado alto, solo un poco más rápido de lo normal. Estaba preocupado y tratando de ocultarlo siendo aún más hablador y locuaz de lo normal, pero Kratos había experimentado gran parte de la personalidad de Mimir. A través de los años. Y resulta que Mimir tenía razón al preocuparse. Kratos apenas había abandonado la puerta de entrada cuando lo atacaron, sus gritos por el padre de todo dejaron en claro que era la venganza por la muerte de Odín lo que los impulsaba. Un grupo mixto de Einherjar, Aesir menores y, lamentablemente, un pequeño puñado de humanos. Claramente supervivientes del Ragnarok, personas que habían vivido en la aldea al pie de las murallas de Asgard y personas que Odín había utilizado como escudos vivientes contra los ejércitos se organizaron contra él en ese último día. Posiblemente estaban aquí en contra de su voluntad, presionados para servir y utilizados de la misma manera que Odín los había usado ese día. Pensé que era igualmente posible que fueran simplemente fanáticos, obligados y decididos a matar a Kratos por quitarles a su dios. Al igual que los demás en este variopinto grupo. Realmente no hizo ninguna diferencia, porque intentaban matarlo con el mismo fervor que los demás. Y, sin embargo, algo hizo que Kratos detuviera su mano, solo un toque, pasando de golpes letales a incapacitantes. Tal vez los meses de paz y la consideración que se había ganado tras el Ragnarok lo habían ablandado, tal vez el dios en el que se estaba convirtiendo tenía miedo de vengarse con sus medios habituales, pero algo le impidió masacrarlos a todos como había hecho a su manera. Hace apenas unos meses, incluso los Einherjar, ya muertos y sin nada por qué vivir después de su gran batalla predestinada, no sentían que justificaran su ira. Tal vez tenía alguna esperanza de poder disuadirlos una vez que fueran derrotados, tal vez temía que atravesar a este grupo solo envalentonaría al siguiente, al final, era discutible. Ese día se arrepentiría de su misericordia. La mayoría de los humanos estaban caídos, cuidando huesos rotos donde no estaban completamente inconscientes. Cuando la primera ola de sacrificio fue lanzada contra ellos, habían logrado poco. Ahora los combatientes más formidables lo estaban poniendo a prueba, los Einherjar controlaban su furia de batalla mientras lo acosaban, buscando que se extendiera demasiado para poder atacarlo. Los estrechos senderos del árbol del mundo eran más aliados de Kratos en esta lucha que de ellos, impidiéndoles rodearlo y amenazar su flanco. Gritando de rabia, uno de los más grandes a los que Mimir había apodado Bruto. Finalmente pareció ceder a su furia y atacó a Kratos, sin prestar atención a las consecuencias. Kratos se enfrentó a él, escudo contra puño, la fuerza del monstruoso guerrero empujándolo hacia atrás un paso, pero su escudo resistió, e intentó arrojar al hombre hacia atrás con un violento golpe de su escudo, pero el bruto había agarrado los extremos del escudo de Kratos en sus canosas manos, y lo sostenía en su lugar. Su formidable fuerza era capaz de igualar la del dios de la guerra, aunque solo fuera temporalmente. Si hubiera tenido tiempo, Kratos eventualmente habría arrancado el escudo de las manos de su oponente, pero el tiempo era un bien que no tenía. El resto de los Einherjar se habían lanzado a la pelea, claramente anticipando la estratagema de su camarada más grande, y Kratos ahora estaba muy presionado. Se retorció y tejió lo mejor que pudo mientras aún comparaba su fuerza con la del bruto, pero su movilidad estaba comprometida y los estrechos caminos de Yggdrasil ahora jugaban en su contra. Un paso en falso lo haría caer fuera del camino y, peor aún, uno de sus enemigos bien podría estar dispuesto a hacer ese sacrificio para acabar con él. Los Einherjar estaban muertos, después de todo, ¿qué más tenían que perder? Su hacha cortó el aire a su derecha, su filo mantuvo a los atacantes alejados por el momento, pero esto era un punto muerto que no podía durar. Peor aún, a través del aplastamiento de carne que intentaba llegar a él, Kratos pudo ver que los Aesir menores se habían acurrucado y estaban haciendo algo. Un hechizo, si tuviera que adivinar. Pueden ser dioses menores, pero Kratos había aprendido de la dura experiencia a nunca subestimar los poderes ni siquiera del dios más malo. Tenía que salir de esta situación, y rápido. La energía roja de su último recurso apenas había comenzado a parpadear a través de su piel cuando llegó su perdición, no por los guerreros no muertos que lo presionaban, ni por los dioses menores que tejían algún hechizo que sellaría su perdición. No, su perdición vino de un par de brazos rodeando su pierna izquierda y una voz ronca.
Enfréntate al olvido, dios falso. Obligado a tragar una bocanada de espuma sangrienta, con los ojos consumidos por el fanatismo, un hombre, un humano, uno de esos a los que Kratos había atrapado, pero no matado, se había drogado con dos piernas rotas para agarrar la pierna de Kratos. Su agarre era el de una cuerda, sería menos de un momento de esfuerzo patearlo, pero era un momento que Kratos no tenía. Porque en su mano, este humano sostenía una semilla de Yggdrasil, el único medio para acceder a las ramas del árbol del mundo, pero una estaba agrietada y goteaba energía de manera alarmante. Su atención ya estaba dirigida en tantas direcciones, que esta nueva distracción resultó ser el punto de inflexión. Durante una fracción de segundo, el enfoque de Kratos vaciló y sus oponentes tomaron una feroz ventaja. Con un grito gutural, los brazos del gigante se levantaron mientras dominaba a Kratos, primero rompiendo la postura del dios y luego arrojándolo a un lado. Fuera del camino. Mientras caía, podía oír reír al hombre aferrado a sus piernas, una cosa salvaje y loca que aún resonaba con una nota de triunfo. Durante un largo momento, los dos se lanzaron a través del espacio vacío en el reino entre reinos, luego, cualquier tensión que se hubiera aplicado a la semilla alcanzó el punto de ruptura y detonó, destrozando a los dos enemigos, enviándolos en espiral a través del vacío. En direcciones opuestas. Lo último que vio Kratos fue un desgarro en el aire, un desgarro parecido al de donde había aparecido Nidhogg. Y luego la oscuridad. Cuando Kratos volvió en sí, estaba en las profundidades de un cráter que él mismo había creado, uno que había conducido hacia las calles de esta extraña y ardiente ciudad. Le dolía. No tenía idea de la distancia que había caído, pero comparando sus dolores con instancias anteriores en las que cayó desde grandes alturas, tuvo que haber caído una distancia considerable, posiblemente equivalente a la altura desde la que cayó desde el Draco asesinado de Baldur. Al menos esa vez había podido absorber parte del impacto de los impactos con su escudo, aunque su dolor había sido lo más alejado de su mente en ese momento. Baldur había tenido a su hijo, y el mero dolor no iba a impedirle destrozar al dios, invulnerable a todas las amenazas, físicas o mágicas. Con cautela, se levantó del suelo y evaluó sus heridas. Nada roto, hasta donde él podía ver. Estaba golpeado y dolorido, y estaría dolorido por un tiempo, pero podía moverse y pelear, si fuera necesario. Tenía suficientes reservas para reparar rápidamente su carne una vez, tal vez dos veces, pero sin saber que, si es que había algo, podría estar acechando en esta pira de ciudad, mejor administrar eso para una situación más terrible que la que enfrentaba actualmente. No estaba en plena forma, ni remotamente, pero seguía siendo un dios, lo que significaba que sería más que rival para casi cualquier cosa que pudiera encontrar, excepto otro dios. Tras ver sus heridas, Kratos rápidamente hizo un inventario. Si bien no estaba en su mano cuando despertó, su hacha estaba cerca, ya que acudió rápidamente a su llamada cuando la invocó. Había dejado los blades en casa. Los llevaba cada vez menos, ya que la necesidad de ellos disminuía diariamente. Los caminantes de él se estaban volviendo cada vez menos comunes, y Sigrun trabajaba incansablemente para solucionar la superpoblación masiva que la desolación había causado en él. Draupnir, sin embargo, permaneció en su dedo, oculto en su forma pasiva como un anillo de apariencia inofensiva, por lo que tenía otra opción más allá de sus puños en caso de que de alguna manera se le impidiera usar su hacha. Su cuchillo estaba asegurado en su cinturón, poco probable que fuera útil en combate, pero aún así era útil por pura utilidad. La fuente de luz permaneció en su cintura y parecía haber sufrido solo daños superficiales en la caída. Eso era bueno. Probablemente no había manera de que pudiera reemplazarlo si se perdía o se rompía, Brock estaba muerto y Sindri. Más tarde. La pequeña bolsa donde guardaba sus recuerdos estaba intacta. La tela que había contenido las cenizas de su esposa permaneció dentro de la bolsa, intacta, envuelta alrededor de un pequeño objeto. Si bien ninguno de los objetos dentro de esa bolsa tenía ningún valor intrínseco, no habría querido perderlos. Su otra bolsa contenía unos pequeños puñados de plata. Con Fimbulwinter retrocediendo, el dinero se aceptaba una vez más como trueque en partes de los 8 reinos que antes no lo utilizaban, ya que uno no podía comer dinero, ni podía conservarlo. Cálido. Kratos, en los meses anteriores, había tenido la novedosa experiencia de usar a Quicksilver para algo más que pagarle a un enano para que reparara o mantuviera su equipo. Las otras cosas en esa bolsa no parecían haber sufrido ningún daño por la caída. Su semilla de Yggdrasil, sin embargo, estaba rota. Su semilla de Yggdrasil estaba rota.
Por un momento, esa rabia, el profundo y creciente pozo de ira que mantenía tan fuertemente atado dentro de sí mismo a Ulto, y Kratos se puso rojo, antes de que la disciplina que había aprendido como Spartan lo golpeara y se dominara a sí mismo, nuevamente. Respirando lenta y profundamente, se obligó a que la calma corriera por sus venas mientras giraba la semilla en sus manos. La grieta fue menor, mucho menor que el daño más grave que le habían causado a la semilla de sus atacantes. Todavía podía sentir poder en él, cualquier magia que los hermanos Uldra hubieran trabajado en él para crear la llave de viaje al reino aún permanecía dentro, pero Kratos no tenía idea de si encontraba una puerta de entrada a las ramas de Yggdrasil, la semilla funcionaría correctamente. O en absoluto. Eso, por supuesto, requeriría encontrar primero dicha puerta de entrada. Y eso significaría explorar esta ciudad, o abandonarla por completo y esperar encontrar una puerta de entrada a otra ciudad más intacta. La decisión fue simple, en opinión de Kratos. Esta ciudad era una ruina. Las probabilidades de encontrar lo que buscaba en ella no eran iguales a los riesgos de explorarla con la esperanza de encontrar una puerta de entrada que hubiera sobrevivido a cualquier cataclismo que hubiera caído sobre esta tierra. Escapar era la mejor opción, y para ello necesitaría orientarse. Encuentre algún tipo de punto estratégico y luego diríjase desde la ciudad. Kratos se dirigió hacia la ciudad en ruinas, moviendo la cabeza hacia adelante y hacia atrás mientras se abría camino entre los escombros. Afortunadamente, las calles estaban lo suficientemente despejadas como para que estuviera avanzando a un ritmo decente, sin obstáculos importantes que bloquearan el camino elegido, por ahora. Sabía que Atreus habría estado boquiabierto ante las extrañas vistas de este lugar, y su ritmo habría sido más lento, pero Kratos apartó el entorno desconocido de su mente y se concentró en su objetivo. Por el momento tenía poco que temer de los incendios, pero eso podría cambiar en un instante. Más preocupante para él era la total falta de cuerpos que estaba viendo. Kratos, que no era ajeno a ver una ciudad destruida, sabía que debería haber habido alguna señal de aquellos que habían construido sus hogares en este lugar, y no había ninguna, ni cadáveres, ni huesos, ni siquiera partes de cuerpos. O el fuego los había consumido, y los edificios eran lo suficientemente resistentes como para resistir un fuego que podía convertir la carne y los huesos en cenizas, o, más probablemente, algo había recogido los cuerpos. Un sentimiento de inquietud comenzó a instalarse en las entrañas del Spartan. Algo andaba mal con este lugar, más allá de que la otrora enorme ciudad se había transformado en un infierno furioso. Su paso se desaceleró un poco, se le erizaron los pelos de punta, mientras comenzaba a mirar más detenidamente lo que lo rodeaba. Todavía no había conseguido que los ojos lo vieran, pero ahora estaba cauteloso. La ciudad le resultaba extraña por más razones que simplemente su falta de familiaridad. Si lo que había causado esta calamidad todavía estaba dentro de las fronteras y resultaba hostil, no lo tomarían desprevenido. Durante unos 10 minutos más, se deslizó con cuidado por la ciudad y todavía no vio nada, ni personas, ni animales, ni monstruos, ni vida alguna. Estaba empezando a preguntarse si su precaución había sido equivocada, cuando el viento cambió y, por un breve momento, escuchó algo por encima del crepitar de las llamas a su alrededor. Metal contra metal, el choque de armas. Un estribillo familiar que había sido el ruido de fondo durante gran parte de su vida. Y una voz que gritaba. Posiblemente una niña, aunque era difícil estar seguro. Todo había salido mal muy rápido. Había llegado el gran día, la primera incursión de Chaldea en el pasado, el viaje inaugural para detener la catástrofe inminente que Sheva había detectado. Mas se dirigía a la reunión del director, cuando se topó con uno de los candidatos a maestro inconsciente en el suelo. La chica, Gudako, solo Gudako, por favor, había insistido, había sido bastante agradable, pero eso no había impedido que su nuevo senpai fuera expulsado sin ceremonias de la reunión por un furioso director Animus Pere. Mash, bien acostumbrada al temperamento del director, se sintió mal por su nueva compañera de trabajo, pero lo olvidó. Era mejor no centrar la ira del director en ella también. Luego la explosión, el fuego, el dolor. Una mano agarró la suya, su visión se oscureció hasta el punto en que ni siquiera podía decir quién estaba con ella en lo que serían sus últimos momentos. Una voz, sin inflexión, sin tono, que decía algo. Luego una sacudida, un movimiento, y luego el dolor desapareció, y Mash se sintió más fuerte que nunca en su vida. Le tomó unos momentos procesar una vez que volvió completamente en sí misma.
Había cerrado los ojos ante un infierno furioso y abierto los ojos ante lo mismo, por lo que inicialmente pensó que estaba en el mismo lugar, pero una rápida mirada a su alrededor le mostró que estas no eran las profundidades de Caldea, sino un lugar completamente distinto. Por primera vez en su vida, Mashkir estaba fuera de los muros de Chaldea. Que ella hubiera cambiado Raisift era la única posibilidad. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, se había unido con el Servant dentro de ella. Su nueva armadura y arma eran una prueba clara de ello, incluso sin la nueva fuerza y vigor que sentía literalmente retumbando en sus venas. Y finalmente, hubo un tirón, a falta de mejores palabras. Podía sentir dónde estaba alguien y sentir que esa persona era importante para ella. Eso solo podía significar que ella, de alguna manera, había contratado a un maestro. Los acontecimientos habían seguido un ritmo desde allí. Encontrar a Udako, la chica que de alguna manera había traspasado la sala de control en ruinas y, al intentar consolar a Mash en su agonía, había formado un contrato con ella. Las primeras batallas, destrozando esqueletos ruidosos con el poder que le habían dicho que algún día serían suyos, pero aún así logró desafiar sus expectativas, interponiéndose entre ellos y su maestro, la necesidad de proteger hinchándose tan fuerte en su pecho que casi sintió que lo haría estallar de él. ¿Eran estos sus sentimientos? ¿Los sirvientes? ¿Alguna combinación de ambos? Mash no lo sabía, Mash no tuvo tiempo de saberlo. La ciudad estaba en llamas, su maestro la necesitaba y el peligro los rodeaba. Encontrar al director Animus Pere y despedir a otra banda de esqueletos que tenían al joven director acorralado. Contacto rápido e irregular con Chaldea, euforía al descubrir que el doctor Román había sobrevivido, terror al preguntarse por los demás. Pepe, Opelia, el resto del equipo A estaban vivos. No hay forma de saberlo, no hay tiempo para preguntarse. Ladrando órdenes, el director los había llevado a una línea ley cerca del puente Fuyuki, razonando que una conexión con ella estabilizaría sus comunicaciones y permitiría que su maestro, un título que le dio a Udako de mala gana, pero aceptando que tenían el ejército que tenían, no el ejército que querían, para convocar a otro Servant para reforzar sus fuerzas. Los esqueletos entre ellos y su objetivo habían caído fácilmente, sin rival para el poder de un Servant, incluso el fracaso confuso de un demi-Servant como ella. Había empezado a sentir una chispa de esperanza cuando llegaron a las sombras del puente. Otro Servant ayudaría a cubrir sus muchas deficiencias, y tal vez el doctor podría enviar más ayuda desde Chaldea, para que gran parte de la carga no recaiga sobre sus cuestionables hombros. Luego, eso descendió de las agujas del puente, ondeando túnicas negras como las alas andrajosas de algún horrible depredador alado, y las cosas se habían vuelto, como habría dicho Pepe, completamente jodidas. Que era un Servant era indudable. Los tres podían sentir el poder que irradiaba de él, y habían estado preparados para luchar contra uno o más Servants en este Fuyuki arruinado, donde una guerra del Grial aparentemente había salido terriblemente mal. Pero ninguno de ellos estaba preparado para la neblina que se escapaba del Servant, ni para la palpable sensación de puro mal que había brotado de sus poros. Algo había retorcido a este Servant hasta convertirlo en un caparazón corrupto de lo que era antes. Había aterrizado casi sin hacer ruido, aterrizando en la calle agrietada sin apenas un susurro, a pesar de caer varios pisos. Casi deliberadamente, los había observado a cada uno de ellos, luego la máscara de rictus de calavera que llevaba pareció retorcerse y esbozar una sonrisa. Luego recayó sobre ella y los únicos pensamientos de Mash fueron sobrevivir. Fue rápido, increíblemente rápido. Una daga en su mano izquierda la golpeaba y cortaba, tratando de encontrar una manera de sortear su enorme escudo, mientras que su brazo derecho, envuelto en tela excepto donde las garras puntiagudas habían desgarrado las ataduras, monstruosamente grande e hinchado hasta alcanzar proporciones inhumanas, la golpeaba. Ella, trató de usar su longitud para simplemente alcanzar su escudo y desgarrar su carne. Todo mientras sorteaba sus torpes contraataques con una agilidad que no se adaptaba bien a su piedad. Mash era más fuerte que él, eso había quedado claro desde los primeros choques de sus armas, incluso su antinatural brazo derecho no podía dominarla en una competencia directa de fuerza, y se había dado cuenta de eso. Después de que ella lo empujó hacia atrás la primera vez que intentó bloquear su escudo en su lugar con su mano derecha, no lo volvió a intentar, usando constantemente su velocidad para mantenerla en movimiento, obligándola a defenderse en ángulos extraños, siempre.
tratando de hacerla tropezar o atraparla con el pie equivocado para poder rodear la enorme pared de acero que mantenía sus dagas alejadas de su carne. Mientras tanto, ella estaba segura de que un buen golpe suyo podría, si no poner fin a la batalla por completo, si ahuyentar a la cosa o darle la ventaja suficiente para ponerla a la defensiva, donde sentía que serviría mucho. Peor que ella. Los sirvientes eran duraderos, sí, pero un golpe sólido de su escudo comprendería, si no destrozar, una de sus 3 extremidades humanas, y si bien podrían curarse, tomaría tiempo que la cosa no tenía. Todo era cuestión de cuál de ellos cometería el primer error, y, al igual que la disparidad en velocidad y fuerza, ambos también se dieron cuenta de ello. Cuando se produjo ese error, se produjo en un instante. El Servant resopló a través de su máscara, casi un resoplido desdeñoso, y fluyó alrededor del escudo de Mash mientras ella le cortaba la cabeza, luego saltó hacia atrás, poniendo distancia entre ellos. De repente, las dagas llenaron los espacios entre los dedos de su mano izquierda, y luego llenó el aire con acero. Pero no en Mash. En cambio, envió la mitad de su arsenal al director y la otra mitad a su maestro. Olga Marian Muspere había crecido como maga. Había resistido intentos de asesinato. El patrocinio de Lef la había protegido hasta cierto punto, pero él no podía estar en todas partes a la vez, y algunos lo habían intentado, pero ella se había criado en la torre del reloj y la paranoia era una vieja amiga suya. Cuando la cosa saltó hacia atrás de la pelea, ella ya se había estado moviendo para poner al Shielder entre ella y el Servant enemigo. Le salvó la vida. Mash Kirielight era una novata en el combate. Incluso con el Servant con el que se había unido prestándole ayuda, era terriblemente inexperta, ya que había superado las peleas anteriores con los muertos vivientes sin sentido a través de pura fuerza bruta, el poder de un Servant le permitió atravesarlo. Enemigos que estaban muy por debajo de su nivel. Había visto lo que el sirviente estaba haciendo, vio que apuntaba a sus 2 pupilos, y por un momento, una simple fracción de segundo, se había congelado. ¿A quién proteger? El director, que había sido una figura de autoridad en su vida durante años, el terrible jefe de Chaldea al que siempre se había apresurado a obedecer. O su maestro, alguien a quien solo conocía desde hacía horas, pero aún así su maestro. Era una elección sádica que la mente de Mash no había estado preparada para tomar, y por una fracción de segundo, una verdadera eternidad en una pelea entre Servants, se había encerrado, incapaz de tomar una decisión. Como ninguna de las espadas la apuntaba, su vida se salvó, ya que su vida nunca había sido el objetivo del ataque. Fujimaru era un mago de poco talento, apenas mejor que una chica promedio. Ella nunca había estado en una pelea en su vida. Hoy era la primera vez que había oído hablar de algo de esto. Chaldea, Rai Shifting, Servants, etc. Apenas había podido seguir el combate frente a ella. Los esqueletos habían sido lo suficientemente aterradores, aunque menos una vez que Mash había arrasado a través de ellos, pero decir que estaba aterrorizada era subestimar sus sentimientos. Entonces, cuando el sirviente le disparó medio puñado de dagas, ella se encerró, una pequeña parte de ella estaba segura de que Mash se interpondría entre ellas, la protegería, pero la mayor parte de ella simplemente era incapaz de procesar todo, sus piernas convirtiéndose en gelatina cuando escuchó las espadas chirriar en el aire. Le costó caro. 4 dagas se clavaron en su carne, ninguna fatal por sí sola, todas meras heridas incapacitantes. Tripas, brazos, piernas. Ya sea por puro sadismo o simplemente por la dificultad de apuntar con precisión varias dagas a 2 objetivos separados con una sola mano, ninguno de los golpes fue inmediatamente letal. No es que Mash u Olga Marie lo supieran. Todo lo que vieron fue a su único maestro caer como una marioneta con los hilos cortados, un gemido de dolor se les escapó mientras caían al suelo. Senpai, senpai. El grito de Mash salió de su garganta, mientras sentía que el flujo de maná de su maestro, para empezar filiforme, se debilitaba notablemente. Su atuendo de sirviente parpadeó. La energía necesaria para mantener su estado de demi-servant había sido drásticamente estrangulada. Desesperadamente, parpadeando para contener las lágrimas de frustración, Mash reunió lo que quedaba de su maná y luchó para que su cuerpo se moviera lo suficientemente rápido como para terminar esta pelea. Pero se sentía otra vez tan lenta, tan débil. Con un aullido demasiado inhumano para provenir de algo que tenía la forma de un hombre, el sirviente cargó contra ella, moviéndose incluso más rápido que durante su breve escaramuza. Mash podía verlo, como en cámara lenta. Esta vez el brazo derecho rodearía su guardia.
No era lo suficientemente rápida como para detenerlo, y la destrozaría. Quizás todo terminaría de un solo golpe. Tal vez se tomaría su tiempo, jugaría un poco con ella antes de dejarla desangrarse. De cualquier manera, ya no importaba. Le había fallado a su maestro, estaba a punto de fallarle al director, se le había concedido un breve aplazamiento de la muerte, se le había permitido estar fuera de Chaldea por un instante, pero no se le podía negar la muerte. Entonces, un cuerpo rugiente chocó de lleno con el Servant, un hombro bajado arrojó a la cosa a través del suelo roto. Durante un largo segundo que de alguna manera pareció toda una vida, Mash Kirielig solo pudo mirar fijamente. De algún modo, imposiblemente, se había salvado por segunda vez en otras tantas horas. Su salvador era simplemente enorme. Fácilmente la persona más alta que había visto en su vida, y no era solo su altura, que era considerable. No, francamente estaba cubierto de músculos, y no de los bonitos músculos de un culturista. Este era el músculo duro que provenía del uso continuo en una vida que requería trabajo físico casi diario, y estaba en exhibición dada la mínima cobertura que tenía para la parte superior de su cuerpo, la única pieza de armadura que llevaba era una de cuero. Hombrera, bordeada con un borde de piel, en su lado derecho, la correa que envolvía su cuerpo proporcionaba la única otra cobertura en su pecho. Por lo demás, no estaba desarmado, unos brazaletes de cuero protegían sus brazos, y una envoltura que la recordó un poco una falda escocesa le ceñía la cintura, y calzas, también de cuero, y botas gruesas contenían su mitad inferior. En general, parecía una armadura endeble, pero Mash no estaba en posición de hacer comentarios dado que la armadura que le habían regalado era igualmente cuestionable por los huecos que dejaba expuestos. Como todavía estaba de espaldas a él, no podía adivinar sus rasgos, todo lo que podía ver por el momento era que era calvo, pero con una espesa barba. Un tatuaje rojo subió por su espalda, serpenteando por su piel pálida hasta la parte superior de su cabeza, donde ella asumió que continuaba hasta su rostro. Una bolsa y un dispositivo que ella no reconoció colgaban de su cintura, y otro dispositivo metálico estaba sujeto a su brazo izquierdo. Se aferró a un hacha enorme con ambas manos, y Mash pudo sentir el poder del arma. Era similar a su escudo, un objeto claramente mágico, algo obvio para cualquiera con la capacidad de detectar tales cosas, y como de mi Servant. Calificó. Su hacha no era lo único de lo que podía sentir poder. El hombre mismo parecía prácticamente irradiar poder, y no el de un Servant, ni era la misma sensación que Mash tenía de un mago poderoso como los miembros del equipo A o el confidente del director Leflainur. Cualquiera que fuera su salvador, no era algo con lo que Mash tuviera experiencia. La grava y los escombros se movieron cuando el Servant se levantó del suelo, su pie se movió casi de forma antinatural mientras se inclinaba sobre sus pies. Durante un largo momento, solo se escuchó el crepitar de las llamas en el fondo, y luego habló. Ahora, ¿dónde se escondía algo como tú? La voz que salió de allí fue un graznido gutural, como si la garganta que pronunciaba las palabras apenas recordara cómo. La máscara de calavera se inclinó, de una manera casi burlona, al ver al hombre que se encontraba entre ella y su presa. No pudo haber estado aquí todo este tiempo, no, no. Habríamos sentido un tesoro de poder como el tuyo, y ninguno de nosotros hubiera querido dejar pasar eso. Tal vez incluso el rey habría venido por ti mismo, deja que mueres por su espada. Tal vez si ella estuviera de buen humor, dejaría que algunos de nosotros probáramos ese maravilloso poder que forma tu alma. Shaitan dice que ha pasado mucho, mucho tiempo desde que alguien como tú ha caminado por esto mundo, y que nunca antes había probado el alma de los de tu calaña. Los largos dedos del grotesco brazo derecho del sirviente comenzaron a temblar espasmódicamente, desgarrando el aire con anticipación. La forma voluminosa frente a Mash se puso rígida y pudo escuchar cómo apretaba con más fuerza su hacha, mientras las palabras del sirviente lo golpeaban. No sé lo que eres, espíritu, pero hoy no probarás mi alma. La voz que respondió al sirviente fue profunda, incluso cavernosa, pero sus palabras fueron dichas con una calma casi desconcertante. Te diría que no tengo ningún problema contigo y los tuyos, diría que no quieres esta pelea, pero mis palabras no significarían nada para gente como tú. Lo sé. Solo hay una cosa que entenderás de mí. La cabeza del hombre se echó hacia atrás por un segundo. Chica. Ladró. Tu camarada aún vive, cura sus heridas, tal vez pueda salvarse. Cuando ni ella ni el director se movieron, el hombre volvió a mirar hacia atrás, esta vez por un momento más largo, con la mirada fija en Olga.
En ese breve segundo, Mash tuvo la impresión de un rostro curtido y una expresión oscura, y un tatuaje que se curvaba alrededor de un ojo, antes de volver a centrar su atención en el enemigo que tenía delante. Espera, ¿estás hablando conmigo? Gritó la directora, y por el tono de su voz, Mash supo que estaba terminando en una de sus peroratas características. Si el hombre que ahora era el foco de su ira se dio cuenta, entonces no pareció importarle. Doncella escudo. Ladró, su voz ahogó las quejas de la directora, silenciándola momentáneamente. A Mash le llevó más tiempo del que quería admitir darse cuenta de que el hombre se estaba dirigiendo a ella. ¿Ese punto sí? Ella chilló, con la cara sonrojada. Mantén a la chica a salvo mientras atiende a tus heridos. Yo me encargaré de esto. Con ese despido, su atención pareció volver completamente al Servant ennegrecido. Mash volvió a la forma inmóvil de Gudako, y ahora que no estaba en combate directo, pudo estabilizar un poco su Servant origen. La directora estaba haciendo lo que podía con su conocimiento limitado de los misterios curativos, aunque todavía murmuraba en voz baja sobre su misterioso salvador, pero al menos parecía haber aliviado el shock de la niña. El suministro de maná de su maestro todavía era frágil. Pero se había estabilizado lo suficiente como para que Mash pudiera mantener su armadura manifestada con solo un poco de esfuerzo. El combate aún sería arriesgado, pero tenía lo suficiente para al menos defenderse un poco, si llegaba el momento. Si el sirviente enemigo había notado algo que ella o el director habían hecho desde que apareció el hombre gigante, no había dado señal de ello. Lo único que tenía ojos por ahora era la comida que se interponía entre él y ellos. Soltó una risita casi infantil, mientras la daga en su mano izquierda bailaba entre sus dedos. Oh, sí, esto será divertido, creemos. A mitad de la frase, ese mismo brazo izquierdo se levantó y la daga que había estado girando entre sus dedos voló hacia el hombre, gritando en el aire. Con los pies plantados, el hombre se apartó del camino de la daga, moviéndose lo suficiente para dejarla pasar por su cabeza. Se quedó quieto por un momento, como si considerara algo, luego soltó un gruñido bajo. Entonces, sobre tu cabeza, espíritu, murmuró, luego saltó hacia adelante, cortó el aire con su hacha y se inició la batalla. A diferencia de Mash, el Servant ni siquiera consideró intentar igualar su fuerza contra la del hombre, cada corte y golpe del hacha fue esquivado, el Servant esquivó los ataques del hombre como lo había hecho con los de Mash, tomando la medida del hombre como lo había hecho con ella al principio, incluso un novato en el combate como ella podía decir que ninguno de los dos hablaba en serio todavía, ambos estaban probando al otro, aprendiendo las capacidades de un oponente desconocido. Como tantas de las historias que el doctor le había leído. El hombre enorme estaba haciendo un uso efectivo de la longitud de su hacha y la fuerza de sus golpes, obligando al Servant a ponerse a la defensiva, haciéndolo bailar a su ritmo por el momento. Una o dos veces, cuando se presentaba la oportunidad, el sirviente intentaba empujar o cortar con la daga, pero el hombre se apartaba hábilmente cada vez. Por el momento, era un punto muerto. El gran hombre no podía golpear al Servant, y al Servant se le impedía en gran medida contraatacar, y los contraataques que había intentado se evitaban fácilmente. El primer cambio de ritmo se produjo cuando el Servant retrocedió en un intento de enterrar el hacha en sus costillas. Donde antes simplemente había dejado pasar el hacha, esta vez se movió como una serpiente atacando, saltando hacia adelante, con el brazo izquierdo avanzando con mayor velocidad de la que había estado mostrando, la punta de la daga clavándose en la cabeza del hacha, empujando. Abajo. Contra un agarre con dos manos, el Servant probablemente no habría podido mover al hombre, pero este golpe lo había dado con una sola mano y, usando la mayor parte de su peso corporal, fue capaz de forzar el hacha hacia abajo a una velocidad de ángulo, la hoja se hunde en el pavimento. No profundamente. El hombre fácilmente podría liberar el hacha en un instante, pero en ese instante, estaba desequilibrado, tropezando hacia adelante mientras su impulso era redirigido, y el Servant había creado la abertura que había estado esperando. Usando la punta de la daga como punta de salto, se lanzó hacia adelante, desenrollando el brazo derecho y alcanzando la cara del hombre. El corazón de Mash saltó a su garganta. Nunca podría levantar el hacha a tiempo, no con el Servant efectivamente atrapándola con todo su peso, y nunca podría retroceder lo suficientemente rápido como para escapar de ese brazo, no tan extrañamente largo como era. Desesperada, observó cómo el hombre levantaba su brazo izquierdo, en lo que parecía ser un intento inútil de proteger su rostro de esas garras.
Entonces, de repente, el dispositivo metálico de su brazalete hizo clic y se desplegó, el metal surgió de la nada, formando un escudo redondo que detuvo esas garras en seco. Una vez, Kratos habría dejado a las mujeres a su suerte. No hacía 3 años, cuando su hijo vio por primera vez el conflicto entre las dos facciones de elfos en Alfheim, Kratos le había aconsejado que no tomara parte en su disputa. No sabían las razones de esta guerra y no eran un parte de ello. Palabras que habían demostrado ser correctas, cuanto más habían aprendido sobre la guerra eterna por la luz que los elfos habían estado peleando durante generaciones, pero palabras que Kratos no podía encontrar en sí mismo para aplicar aquí. Cuando vio por primera vez al espíritu, lo golpeó una incorrección, un hedor diferente a todo lo que había visto en sus largos años. Los espíritus, según su experiencia, querían que los vivos hicieran cosas por ellos, se quejaban interminablemente de sus vidas y eran difíciles en el mejor de los casos, pero, al final, eran personas. Algunos eran engañosos, otros honestos, otros simplemente tristes, pero etiquetas como buenos o malos no se aplicaban a ellos a primera vista. Era necesario ver sus acciones antes de poder emitir un juicio. Odín y Zeus habían sido tiranos, locos por el poder y crueles a su manera. Hades había sido un monstruo mezquino que había explotado el imprudente deseo de victoria del joven Kratos, y luego había esclavizado alegremente al espartano y lo había utilizado como su herramienta durante años. Baldur había sido deformado por los intentos bien intencionados pero fatalmente defectuosos de su madre de evitarle su destino destinado, y luego Odín lo había convertido en un perro leal, algo que también podría aplicarse a Thor, a quien Odín había convertido en su monstruo. Dejando a Thor liberarse de sus cadenas para masacrar a los gigantes y a cualquier otra persona que amenazara el reinado del Padre Todo. Todos ellos eran monstruos, al igual que el propio Kratos, pero llamar a cualquiera de ellos total e irremediablemente malvado, Thor se había desviado de su camino, al final. El último mural que Falle había dejado mostraba un futuro en el que Kratos era amado. En los meses transcurridos desde Ragnarok, Kratos había pensado mucho en los monstruos y el mal. Aún no había llegado a ninguna conclusión, pero en los últimos días las había tenido en mente. Este espíritu, fuera lo que fuese, prácticamente rezumaba pura maldad. Kratos podía sentirlo en sus huesos y, por lo tanto, se sentía algo seguro en su creencia de que las 3 mujeres, prácticamente niñas, no eran las agresoras en esta pelea, ni tenían nada que ver con la ruina que había llegado a esta extraña ciudad. Tampoco eran guerreros. 2 de ellos no intentaron luchar contra el espíritu, sino que confiaron en que la chica que llevaba el enorme escudo fuera su defensa, y aunque parecía tener al menos algo de experiencia, claramente no era un soldado. Sus movimientos eran rígidos y descuidados, casi fuera de sincronización con su cuerpo, aunque hay que reconocer que, por lo que había visto, rápidamente había captado la disparidad de fuerza entre ella y el espíritu, y estaba tratando de aprovechar esa ventaja tanto como fuera posible. Podía, al menos hasta que el espíritu se rompiera y la obligara a tomar una decisión imposible. La chica de cabello blanco podría no haber sido una luchadora, pero algo había afinado sus instintos y se había refugiado detrás de su campeón. La otra chica no había sido tan afortunada y había sido derribada, y esto había tenido algún tipo de efecto en la chica con el escudo, porque su armadura y arma habían comenzado a parpadear, como si fueran inestables. Una vez, Kratos los habría abandonado a su suerte. Pero en el frío glacial de Leim, él y su hijo habían hecho una promesa. La voz de su hijo en su cabeza le decía que fuera lo que fuese esto, estaba mal, que estas niñas no deberían morir. Estas chicas, de la misma edad que Calliope, una con cabello rojo que le recordaba a su hijo. Alguien que gritaba de dolor cuando las dagas del espíritu se clavaron en su carne. No, si Kratos dejara morir a estas chicas, nunca podría enfrentarse a su hijo el día que Atreus regresara de su viaje. Entonces intervino. Y luchó. Fuera lo que fuese, fue rápido. No Hermesfast, ni siquiera los 9 reinos habían tenido nada que rivalizara con la velocidad del mensajero de los dioses, pero el espíritu era al menos tan rápido y ágil como los elfos de Alfheim, si no más rápido. Estaba esquivando sus ataques con despectiva facilidad, aunque Kratos simplemente estaba tomando la medida de la cosa, estaba bastante seguro de que la velocidad que había mostrado no era la máxima. Tampoco le gustaba el aspecto de ese brazo derecho. Tenía la ventaja de poder alcanzar por el momento, pero esa ventaja se perdería una vez que el espíritu comenzara a tomar la pelea en serio y comenzara a usar la daga y el brazo deformado juntos para presionar sus defensas.
Así fue que el espíritu logró tomarlo por sorpresa con el truco de la daga que clavó su hacha en el suelo, y Kratos se vio obligado a bloquear ese brazo con su escudo, revelando el primero de sus trucos ocultos. El escudo que su esposa le había regalado se mezclaba lo suficientemente bien con sus brazaletes que muchos enemigos quedaron completamente desprevenidos cuando él produjo un escudo completo a partir de una delgada tira de metal, y ese fue el caso aquí. Con su cuerpo suspendido en el aire, la posición que le había permitido al espíritu atrapar el hacha de Kratos se invirtió repentinamente, ya que ahora pudo usar todo el peso de su fuerza por primera vez en esta pelea. Era más fuerte de lo que parecía ser su delgada estructura, ciertamente más fuerte que cualquier mortal, pero Kratos no era un mortal. Y además, el espíritu no tenía base para clavar sus talones y oponer su fuerza a la de él. Atrapado en el aire como estaba, Kratos pudo fácilmente avanzar hacia adelante, con el hacha arrancando del suelo y el escudo empujando el brazo retorcido hacia atrás hasta que el metal hizo contacto con el hombro del espíritu. Y Kratos bajó la cabeza y avanzó. El edificio contra el que embistió al espíritu se mantuvo, pero apenas, mientras aplastaba la cosa entre su enorme estructura y la estructura, pudo sentir algo crujir en el cuerpo de la criatura. La daga en su mano se alejó girando cuando el impacto hizo que perdiera el agarre del arma, y Kratos apuntó con su hacha. El corte era incómodo a tan corta distancia, pero con el objetivo de cortarle la cabeza a la cosa. De manera imposible, inclinó su cabeza en un ángulo que ningún ser vivo debería haber podido duplicar, y su hacha se hundió profundamente en el costado del edificio, evitando por poco la carne ennegrecida del espíritu. Desesperadamente, lo arañó con las garras de su brazo derecho, y Kratos se vio obligado a agacharse para preservar sus ojos. Luego, una daga recién producida en la mano izquierda se hundió, y Kratos se vio obligado a desconectarse por completo, dejando el hacha atrapada en el edificio. Primera sangre para él, pero había sido desarmado, al menos hasta donde el espíritu sabía. Y la última sangre contó por más. La cosa resolló mientras recuperaba su equilibrio. Los ruidos que salían de su garganta eran bastante extraños sin que se añadieran signos reveladores de costillas rotas. Kratos lo había lastimado, pero estaba lejos de terminar y, además, era una locura. «Duele», dijo con voz áspera. «Duele». La cáscara del hombre que una vez había tenido el título de Hassan estaba furiosa. Este hombre, este dios lo había engañado, a él, el de la clase de trucos sucios y tácticas solapadas, y le había partido, o roto, varias costillas. El constante canal de maná del Grial lo curaría a tiempo, pero no sería lo suficientemente pronto como para afectar esta pelea. Quienquiera que fuera, eran más que rivales para él en una pelea directa, y si bien podía sacar esto a la luz, significaba posiblemente compartir la generosidad del alma de un dios con los demás. Se había entregado a sí mismo por su pueblo en su vida, había entregado su nombre para que fuera un título, había cambiado su alma por el poder de portar ese título. Había terminado de dar y no compartiría el banquete que tenía delante con ninguno de los otros con los que se había visto obligado a luchar. Hassan lo derrotaría y no compartiría nada. Qué desafortunado para el hombre que su hacha quedó atrapada en este edificio, y todo lo que alguna vez fue Hassan necesitaría es un toque para beber su alma. Con un silbido de esfuerzo, Hassan aprovechó más profundamente el pozo de energía que el Grial contaminado le estaba alimentando. Su brazo se hinchó mientras canalizaba la energía hacia él, soltando las ataduras del demonio atado a su carne, y las ataduras de tela se soltaron del brazo que le había dado su título, revelándolo en todo su horrible esplendor. El pavimento bajo sus pies crujió cuando clavó los talones, preparándose para saltar. El dios dio un paso atrás, alejándose del hombre, cauteloso, pero sin miedo. Todavía pensaba que podía ganar esto. Qué tonto de su parte. El ex Hassan disfrutaría devorando su corazón y luego su alma. El sirviente se agachó, sintiendo su maná alcanzar su punto máximo, su brazo se tensó mientras Shaitan se preparaba para soltar completamente su correa. Noble fantasma. Siseó el hombre, escuchando a su demonio expresar su alegría en su mente. Se lanzó hacia adelante a su verdadera velocidad, sabiendo que incluso si el dios lograba reaccionar a tiempo, solo necesitaría un toque para su noble fantasma. Para hacer su trabajo, para alimentar. Hay que reconocer que los instintos del hombre masivo eran buenos, ya tirando del escudo para interceptar su brazo, pero demasiado lento, demasiado lento. Zabin, el impacto lo alcanzó. Hacia atrás, atravesándolo, combinándose con su impulso para arrojarlo al suelo.
Su maná se volvió loco, luego se filtró de él como un colador, su noble fantasma goteando, cuando se encontró incapaz de pronunciar el nombre verdadero, para completarlo. Liberación, a través de la sangre que de repente le llenaba la boca. Una sombra rugiente se cernía sobre él. Onceasan obligó a levantar la cabeza, sin comprender que el hacha del hombre estaba en sus manos, y estaba mojada con la sangre contaminada del sirviente. Abajo, y solo había oscuridad. Kratos observó cómo el espíritu se rompía en una lluvia de luces, el vil miasma que había irradiado de la cosa desaparecía mientras lo hacía. Razonablemente seguro de que el espíritu había sido desterrado a donde quiera que fuera, Kratos se giró para ver a las mujeres por las que había luchado contra esta criatura. El de cabello blanco todavía estaba inclinado sobre la herida, ejerciendo algún tipo de magia curativa en ella, al menos según su mejor suposición. Que ella estaba haciendo algún tipo de magia era obvio, y había suficientes similitudes con las veces que había visto a Freya usando sus hechizos curativos para llevarlo a creer que eso era lo que estaba haciendo, aunque la luz brillante que había brotado de su muñeca era completamente nuevo para él, al igual que la pequeña y metálica voz que salía de él. Un familiar o un duende, tal vez. El que tenía el escudo lo observaba atentamente, todavía cauteloso. Sabia por su parte. Un aliado repentino no era necesariamente un aliado una vez terminada la batalla. Y Kratos tenía, como le había dicho su hijo en más de una ocasión, una especie de aspecto aterrador, especialmente después de una pelea. No había ayudado que la cabeza se hubiera puesto del lado de Atreus. El espartán hizo un pequeño ruido en el fondo de su garganta. Presentaciones como esta siempre eran más fáciles cuando su hijo estaba cerca. El niño era tan increíblemente brillante y abierto que la gente no podía evitar querer confiar en él. Esperaba que la calidad ayudara a Atreus, donde quiera que estuviera. Con cuidado, Kratos colocó su hacha en el cierre de su espalda, manteniendo sus movimientos lentos y deliberados, antes de levantar las manos ante él. No quiero hacerte daño, afirmó, buscando el tono menos amenazante que pudo. ¿Vive aún tu compañero? Por ahora, espetó el de pelo blanco. Pero se está desvaneciendo rápidamente, y la poca curación que puedo hacer no es mucho más que un recurso provisional. Sus ojos miraron al Spartan. Supongo que eso no es algo en lo que puedas ayudar. Había acero en su voz, acero quebradizo, pero aún contenía el pánico que Kratos podía ver en sus movimientos agudos y tensos. Entonces este probablemente era el líder del pequeño grupo. No, no soy ningún sanador, respondió. Pero puedo atar vendajes y mantener la presión, si no me rechazas otro par de manos. El resoplido que le dio a la chica fue el sonido de una persona eligiendo entre lo que consideraba dos opciones igualmente malas, pero ella eligió rápidamente. Ven aquí y no hagas que me arrepienta de esto. Mash, mantente atento, avísanos si sientes que viene otro Servant. Sí, directora, dijo la chica, Mash. Notó Kratos, mientras observaba a Kratos acercarse, manteniéndole un ojo, cautelosa aún por la traición de su parte. La directora había vuelto a concentrarse por completo en su cargo cuando Kratos se arrodilló a su lado y rápidamente miró a la chica herida. Fue peor de lo que había temido cuando vio caer a la niña. Ninguna de las heridas fue, por sí sola, fatal, pero en combinación, en una andanada de cuchillos, el espíritu había logrado destripar a la niña, cortar el tendón de su pierna izquierda, esencialmente paralizándola, y lo peor de todo. Cortó la arteria en lo alto del muslo que sangraba como una marea. Hacer eso con un solo ataque demostró una habilidad notable, y un sadismo imposible. Con ese tipo de precisión, la cosa fácilmente podría haber matado a la niña directamente, pero en lugar de eso había elegido incapacitarla, convertirla en una carga que debía ser cuidada, probablemente para evitar que el director ayudara en la pelea. La herida en el brazo derecho era casi olvidable, a raíz de las otras heridas que le habían hecho a la niña. Kratos colocó sus manos sobre un trozo de tela que había sido colocado sobre el estómago de la niña, aplicando presión como Freya le había mostrado todos aquellos días pasados cuando la conocieron por primera vez en su arboleda, cuando, como hoy, él había sido un par extra de manos mientras una bruja intentaba salvar la vida de un amigo. Ella se está muriendo, ¿crees que no lo sé? Rugió la directora, con el rostro casi tan pálido como su cabello. No puedo hacer nada por el daño a su arteria femoral, Assassin la cortó demasiado profundamente como para que mi magia curativa pueda hacer algo al respecto. Román. Ella gritó, dirigiendo sus ojos al familiar en su muñeca. ¿No puedes enviarnos nada? No, y lo estoy intentando, director.
dijo el duende, su voz era partes iguales de frustración y puro pánico. Ahora que estaba más cerca, Kratos pudo ver que su forma era la de un hombre, con el pelo largo recogido en una cola de caballo y vistiendo una especie de abrigo sobre lo que parecía ser un uniforme oficial, probablemente cualquier organización que este director supervisara. Todo todavía está demasiado dañado por la explosión para que Ray te envíe cualquier suministro. Apenas logramos validar tu existencia tal como está, y eso es aguantar por los pelos. La chica herida gimió, el gemido de un animal de dolor, y el duende se pasó las manos por el pelo, con el rostro retorciéndose de dolor. Da Vinci y la tripulación superviviente están haciendo todo lo que podemos, pero no hay nada que podamos hacer, doctor, tiene que haber algo que podamos hacer, suplicó Mash, apenas conteniendo las lágrimas. Senpai, no podemos perder a Senpai, Mash, la voz, cuando habló, era casi lastimosamente débil, pero la doncella escudo la escuchó y estuvo al lado de su camarada en un instante, su reloj abandonado. Casi a ciegas, la mano de la niña agarró el aire hasta que Mash la agarró con las suyas, sujetándola con fuerza. Gudako, sollozó Mash, las lágrimas que había estado conteniendo ahora comenzaban a cobrar fuerza. Todo va a estar bien, el director se le ocurrirá algo, solo que, está bien, Mash, murmuró la chica, sus ojos comenzando a perder foco de una manera con la que Kratos estaba muy familiarizado. La cagada de un maestro como yo, estaba destinada a suceder. Al menos pude salvarte antes de irme, solo vive, Mash, no dejes que lo único bueno que logré en todo esto sea en vano. Y con eso, sus ojos se cerraron. La niña gimió como si se le rompiera el corazón, mientras sollozaba sobre la figura inmóvil de su amiga. La directora continuó obrando su magia sobre el cuerpo de la niña. Ella no estaba muerta todavía, pero estaba a momentos de conocer a cualquier ser que la llevara a la otra vida, y la directora todavía estaba luchando, todavía reprendiendo a su espíritu para que hiciera algo. Les envió algún tipo de ayuda, tratando de mantener viva a esta niña un momento más, con la esperanza de que ocurriera un milagro. Kratos había visto esta escena miles de veces en innumerables campos de batalla, había visto este drama desarrollarse una y otra vez, más recientemente en la casa de uno de sus amigos. Según su experiencia, los milagros no ocurrían. ¿Oye? ¿Te importa si te tiendo una mano? Kratos giró, poniéndose de pie en una fracción de segundo, sacó el hacha, colocando instintivamente su cuerpo entre las chicas y la voz, el hombre que se había acercado sigilosamente a todas ellas. Azul. Esa fue la primera impresión que Kratos tuvo del hombre, cabello azul, túnica azul y blanca, adornada con oro en algunos puntos, y una capucha que cubría su rostro. Enjuto, pero probablemente poderoso, por lo que Kratos podía ver de su constitución a través de la delgada y ajustada camisa negra que cubría la parte superior de su cuerpo. Su postura era relajada, casi inclinada hacia atrás, mientras sostenía un bastón de madera sobre sus hombros, aparentemente tratando de parecer lo menos amenazante posible. Vaya, grandullón. No busco pelea aquí. Su voz era casual, casi completamente indiferente al hacha que Kratos le apuntaba. Ustedes son los primeros humanos vivos que he visto en semanas, desde que Saber convirtió este lugar en una pira. Sirviente, susurró Mash. Esa palabra otra vez. Una parte de Kratos estaba empezando a pensar que tenía más significado que la simple definición de uno al servicio de otro. El rostro del hombre se dividió en una sonrisa arrogante. Sí, ese soy yo. Siervo, suspiró aquí, su sonrisa desinflándose. Caster, y el único Servant que queda de esta arruinada guerra del Grial. ¿Viste lo que Saber les hizo al resto de ellos, dado que me sentí assassin aquí hace unos momentos, y ahora no? Inclinó la cabeza, un gesto que puso a Kratos en la mente de los lobos que tiraban de su trineo. Y miró al espartano. ¿Adivinas que eso fue obra tuya? Si te refieres al espíritu con la máscara de calavera, entonces sí, su derrota fue, como tú dices, obra mía. Respondió Kratos. El hombre no parecía hostil y, sin embargo, algo en él, riendo, el hombre juntó las manos y le devolvió la sonrisa. La mejor noticia que he tenido en semanas. He estado tratando de eliminar a ese tipo desde que todo se fue al infierno, pero como él era tan resbaladizo como era y yo era un caster, nunca logré atraparlo antes. Sus amigos aparecieron. ¿Por qué no me pudieron haber convocado como Lancer? Kratos se confundía más cuanto más hablaba este hombre. Habló de invocación, ¿era así como Kratos había llegado a esta extraña ciudad? Pero tú, grandullón, lo eliminaste y, más aún, lo hiciste rápido. El hombre lo miró por un largo momento, y Kratos sintió que se le erizaban los pelos de la nuca.
Él conocía a este hombre. Nunca había visto a este hombre antes en su vida, ni en Grecia, ni en los 9 reinos. El cabello azul por sí solo era lo suficientemente único como para que Kratos hubiera recordado haberlo conocido, pero la forma en que este hombre lo miraba, era familiar. Lo había mirado así antes, por alguien que había estado intentando ver a través del Espartán como si fuera un rompecabezas que resolver, una nueva arruga que examinar hasta sus mismos huesos. Si era posible, el hombre, Caster, sonrió aún más, mostrando unos caninos que eran demasiado afilados para ser completamente humanos. Genial. Si las cosas fueran diferentes, te estaría pidiendo una pelea amistosa. No sería tan bueno como si fuera un Lancer, pero aún así nunca me perdonaría si dejara pasar una oportunidad como esa. Pero ahora no tenemos tiempo para eso. Ladró, mirando por encima del hombro de Kratos. ¿Quieres mi ayuda para asegurarte de que esa chica, y por lo que siento, ella es la maestra aquí, vea otro amanecer? Kratos no quitó los ojos del extraño hombre, pero pudo escuchar al director murmurarle a su duende en voz baja. Al igual que con Kratos, su decisión llegó rápidamente. Bien, ¿qué es un extraño más útil? Ven aquí, Caster. El hombre miró a Kratos y, a pesar de que su rostro aún estaba oculto por la capucha, Kratos pudo sentir la ceja del hombre alzarse en señal de interrogación hacia el Spartan. Con una señal de resignación, Kratos bajó su hacha, permitiendo que el hombre pasara junto a él, todavía en gran medida despreocupado por el antiguo dios de la guerra. Al llegar hasta la chica, hizo un ruido de decepción. Dios, ella está aún peor de lo que pensaba. Se quitó la capucha de la cara y escudriñó a la chica de cerca. Sus dedos tamborilearon sobre su bastón mientras consideraba. La vieja bruja no me enseñó mucho en cuanto a magias curativas, así que vamos a tener que ser creativos aquí. Rebuscó en sus bolsas por un momento y luego sacó un puñado de piedras, sobre las cuales había runas talladas. Runas que Kratos podía leer. Esas eran runas de los 9 reinos. Runas que Kratos había aprendido a leer durante Fimbulwinter, una de las pocas veces que el hijo había sido el maestro y el padre, el estudiante. ¿Quién era este hombre? Sin darse cuenta o sin preocuparse por el escrutinio de Kratos, Caster seleccionó un puñado de runas, guardó el resto en sus bolsas y comenzó a colocarlas alrededor del cuerpo de la niña. Está bien, esto es lo que vamos a tener que hacer. No puedo curar esto. Siempre fui una mierda con las magias curativas, sin importar cuánto la vieja bruja intentó meterlas en mi cabeza, entonces ¿qué? ¿Qué uso tienes, Caster? Preguntó la directora con tono cortante. No te equivocaste al decir que esta chica era nuestra única maestra. Francamente, no podemos perderla. Ya, déjate la camisa puesta, ¿o no?, dijo el hombre, con un guiño. Haciendo caso omiso del indignado graznido del director, continuó. No puedo curarla, pero puedo ponerla en éxtasis. No mejorará, pero tampoco empeorará. La dejará permanecer hasta que puedes llevarla a alguien que pueda ponerla en éxtasis. La magia debería mantenerse incluso si me matan, así que serías bueno en ese frente, pero tendrás que elegir un disparador para sacarla, para que pueda incorporarlo al hechizo. Colocó la última piedra en el patrón alrededor del cuerpo de la niña, y Kratos vio las runas talladas dentro de las piedras destellar y comenzar a brillar con poder. Lo mejor que puedo hacer con poca antelación. Entonces, ¿qué será? No hubo ninguna duda por parte del director. Hazlo. No es que tengamos otras opciones aquí. Ella lo consideró por un momento. ¿Puedes hacer el desencadenante del hechizo para cuando ella regrese al laboratorio médico de Chaldea? La niña despertará de su sueño cuando regrese al laboratorio médico de Chaldea, susurró Caster, en voz baja y con los ojos cerrados. Las runas pulsaron y sus ojos se abrieron de golpe. Sí. Parece que puedo lograrlo. Entonces, a menos que haya alguna objeción. Por favor, Caster, sálvala, suplicó Nash. La sonrisa que el hombre le dio a la chica estaba muy lejos de sus sonrisas arrogantes anteriores, esta era suave, incluso gentil. Bueno, no puedo decepcionar a una chica linda como tú, ¿verdad? Así que tengo que hacer que esto funcione. Con una floritura, hizo girar su bastón alrededor de su cabeza, antes de estrellar la culata contra el suelo, las runas, tanto alrededor del cuerpo de Gudako como en su bastón, brillando con poder. Se concentró, chispas volaron entre las runas talladas alrededor de la chica, el poder acumuló mientras Caster murmuraba en voz baja. Aún sosteniendo su bastón, se arrodilló ante la niña y sacó una espina larga y perversamente afilada de su cinturón.
Con cuidado, sin soltar nunca su bastón, pinchó la punta del dedo de la chica. Duerme, niña, duerme hasta que estés otra vez bajo el techo de Caldea, en su casa de curación. El poder que se había estado acumulando estalló, aumentó y luego desapareció. Mash fue el primero en romper el silencio. ¿Funcionó? ¿Funcionó? Ella preguntó. La sonrisa arrogante había vuelto. Como un maldito amuleto. Gritó Caster. Y ahora tengo una historia que contarle a la maestra la próxima vez que la vea. Incluso podría estar lo suficientemente orgullosa de mí como para matarme a golpes. Cuanto más escuchaba Kratos sobre el maestro de este hombre, más comenzaba a preguntarse si tal vez había un método de entrenamiento que hacía que los métodos espartanos parecieran suaves en comparación. El hombre rápidamente recogió sus piedras rúnicas gastadas y las colocó en los bolsillos de la niña. Y en ese tema, tenemos que estar en otro lugar. No soy el único que se dio cuenta de que ustedes estaban aquí, solo uno de los más cercanos. Particularmente con una hoguera gigante como esa, allí, dijo, señalando a Kratos. Tiene razón, gritó el duende. Tenemos un Servant llegando y a la velocidad a la que se mueve, estará allí en minutos. Sí, eso sería Berserker, suspiró, y el director dio un chillido de miedo que estaba en desacuerdo con la conducta controlada que había estado proyectando. Era lo suficientemente doloroso como para pelear antes de quedar ennegrecido, pero principalmente se mantenía en su territorio, pero algo, y ante esto, volvió a mirar directamente a Kratos de esa manera extraña y familiar. Lo inquieté lo suficiente como para venir a cazar, y no queremos estar aquí cuando él llegue, no conmigo sin un maestro y la chica muerta en el futuro previsible. Se puso de pie y se quitó el polvo de la túnica. Tengo una casa segura no muy lejos de aquí donde podemos refugiarnos y planificar nuestro próximo movimiento. Grandullón, ¿puedes llevar a la chica? Sin decir palabra, Kratos asintió y miró al director en busca de permiso. Aliado temporal o no, la chica seguía siendo uno de su pueblo. Como era de esperar, ella dio su consentimiento, su rostro mostraba que rápidamente se estaba agotando por el ritmo al que se desarrollaban los acontecimientos. Kratos se arrodilló y levantó a la niña en sus brazos, acunándola con cuidado. Tenía frío, de manera antinatural, como si no fuera el resultado del hechizo de Caster. Mientras se levantaba, Caster se acercó y miró al director. Entonces, muchacha, ¿acuestas o nupcial? Kratos no estaba seguro si la cara del director se sonrojó tanto por la vergüenza o la ira. Disculpe. Caster volvió a reírse, algo que se estaba convirtiendo en un evento común. ¿Qué, crees que vas a seguirnos el ritmo con esas piernas tuyas? Sacudió la cabeza. No está sucediendo. Puede que no sea tan rápido como cuando era un Lancer, pero todavía soy bastante rápido. Vamos a tener que cubrir mucho terreno bastante rápido, y aunque sé que esos dos ganaron. No te quedes atrás, incluso si reforzaras tus piernas como esa chica Tosaka, te quemarías tratando de seguirme al ritmo que voy a marcar. El tipo grande no puede cargarte, ya tiene una persona. No hay nada de qué preocuparse. Y la berenjena no podría mantener el ritmo cargándote, es demasiado verde. Correr a toda velocidad mientras cargas a alguien y esquivas obstáculos es una habilidad que se aprende, ¿cómo te llevo? Con un suspiro de absoluta derrota, el director se desinfló. Arrodíllate y mantén las manos quietas o te estrangularé. Riendo disimuladamente, Caster se arrodilló, permitiendo que el director se subiera a su espalda. Seré un verdadero ángel, niña. Alégrate de no ser mi tío Fergus. Volvió a mirarlos a los dos. Ahora, sigue el ritmo. No voy a frenar por nada, esqueletos, sirvientes, ángeles, demonios o cualquier cosa intermedia. El hombre no había estado alardeando, marcó un ritmo brutal, prácticamente volando por la ciudad en ruinas. Kratos tuvo que esforzarse para mantener el ritmo, la velocidad del hombre estaba justo al borde de lo que Kratos consideraba su máximo. Y aunque la otra chica, Mash, se había quedado atrás, no había sido suficiente para que ella los perdiera de vista, por lo que estaba solo unos segundos atrás cuando el paso de Caster comenzó a disminuir, mientras bajaba corriendo un conjunto de escaleras, tomando debajo de las calles de la ciudad. Mientras bajaban las escaleras, Kratos sintió una sensación familiar recorrer su piel. Un bastón de protección o magia de una inclinación similar, dado que el director estaba murmurando algo sobre un campo acotado. Con suerte, los protegería también como el que estaba alrededor de su casa en Wildwoods había protegido a su familia durante todos esos años.
Había poca luz en los túneles, pero el objeto en el cinturón de Kratos se iluminó como siempre lo hacía en condiciones de poca luz, y con una palabra murmurada, Caster hizo que la punta de su bastón se iluminara, mientras continuaba guiándolos. Debería estar en lo cierto, sí, aquí mismo. Caster abrió una puerta y los condujo a una pequeña habitación. Kratos no podía adivinar cuál podría haber sido su función alguna vez, pero claramente había sido reutilizado para convertirlo en un espacio habitable, aunque tosco. Unas cuantas sillas, un simple catre, lo que solo podían ser algunas provisiones en una de las dos mesas supervivientes. Agua contenida en frascos hechos de algún material extraño y transparente, y cilindros de metal con imágenes de comida. Afortunadamente, había luz. Caster había colocado algunas de sus runas en las paredes y cobraron vida cuando entró en la habitación. Llegado a su destino, Caster dejó al director en el suelo y la chica se tambaleó hacia una silla. Parecía que el rápido ritmo de su vuelo no le había sentado del todo bien. Adelante, ponla en el catre, grandullón. El lugar más cómodo para ella por el momento. El resto siéntate y sírvete algo de comer o beber. No es la mejor comida, pero es lo que tenemos. Kratos acostó con cautela a la niña en el catre. No estaba seguro de si ella podía sentir algo en su estado actual, pero aún así trató de que su reposo fuera lo más cómodo posible. Mientras se levantaba, una voz lo llamó. Discúlpeme, señor. Kratos se giró y vio a la chica de cabello violeta ofreciéndole uno de los frascos transparentes. ¿Querías un poco de agua? Sin decir palabra, Kratos tomó el matraz de manos de la chica, sintiendo la curiosa textura del matraz en sus manos. Era extrañamente suave y flexible. Diferente a todo lo que había visto antes, como gran parte de este lugar. Afortunadamente, fue fácil de abrir, un simple giro del sello en la parte superior lo separó en dos partes y Kratos rápidamente vació el matraz. Hacía calor en la ciudad y el paso del hombre era rápido. El agua era algo bienvenido, aunque tuviera un extraño sabor metálico. Gracias, dijo, arrugando el frasco vacío en sus manos y arrojándolo a un lado. El agua se agradece. ¿Quieres otro? Preguntó Mash, volviéndose a medias para tomar otro frasco de la mesa. Kratos levantó una mano. Ninguna chica, nombres, no títulos ni apodos. Era algo en lo que había trabajado para cambiar durante Fimbulwinter, y no sería bueno volver a caer en viejos patrones ahora. Disciplina. No importa cuán extraña fuera su situación actual, no podía volver a caer en viejos hábitos. Mash. Primero ocúpate de tu propia sed. Si necesito más agua, la conseguiré. Mash se sonrojó por un momento, luego sonrió, una sonrisa brillante y feliz que, por un breve momento, ahuyentó las sombras que se habían aferrado a ella. Ok. Y. Gracias. Por salvarme a mí, al director y a Senpai. Ustedes dos, dijo, dirigiendo su atención al misterio de cabello azul, que estaba aprendiendo contra la pared junto a la puerta. Observándoles. Esa sonrisa familiar y arrogante otra vez. No sería un gran héroe si no pudiera salvar a tres excelentes damas como ustedes tres. Es la primera vez que puedo actuar como un verdadero héroe desde que comenzó todo este desastre de guerra. Volvió su mirada hacia cada uno de ellos y, por primera vez, Kratos notó sus ojos. Rojos y extrañamente cortados le recordaban a los Wulvar, pero era solo una cosa más extraña de su nuevo aliado. Mash se había sentado junto al director y estaba bebiendo su petaca de agua. La directora estaba empezando a recuperar el color, sosteniendo uno de los frascos en su mano, pero sin hacer ningún movimiento para abrirlo todavía, posiblemente esperando a que su estómago se calmara. Kratos, sin estar seguro de si los asientos aguantarían su peso, optó por copiar a Caster y se apoyó contra la pared junto al catre, manteniéndose cerca de la niña herida. Entonces, si todos estamos alimentados y bebidos, ¿qué tal una ronda de presentaciones? Probablemente le tomará a Berserker 1 o 2 horas aburrirse y alejarse, y si vamos a trabajar juntos para arreglar este maldito arriba, guerra del Grial, me gustaría llamarlos de otra manera que no sean niña o gran amigo. Miró de uno a otro. Diablos, incluso iré primero. Sirviente, Caster, eso ya lo sabes. Mi verdadero nombre es Cuchulain, y como dije, soy el último sirviente incorrupto superviviente de la guerra del Santo Grial. El nombre claramente significaba algo para las dos chicas. Kratos pudo ver el reconocimiento en sus rostros, algo que obviamente agradó al hombre. Has oído hablar de mí, ¿verdad? Es bueno saber que mi leyenda no se ha atenuado en la actualidad. Toma ese Goldie.
La directora asintió, su rostro volvió a su expresión seria. El hijo de la luz de Irlanda, el perro de Chulain. Chaldea está familiarizada con tus títulos y tu leyenda, Caster. Dado que eres prácticamente el Heracles de Irlanda, eso explicaría por qué has sobrevivido tanto tiempo. Irlanda. Irlanda, ¿dónde había? Oh. Veo que incluso el tipo grande se dio cuenta, supongo que mi nombre viajó a donde quiera que vengas, ¿eh? Kratos gruñó. Uno de mis camaradas era originario de costas cercanas a la tuya. A veces, nos contaba historias para pasar el tiempo. Una de ellas era tu leyenda. ¿Cómo luchaste contra un ejército sin ayuda de nadie y moriste de pie? Otro gruñido, uno de aprobación. Una muerte digna, la muerte de un guerrero. Disfruté la historia. La historia también mencionaba cómo Cuchulain era el hijo de Lut, el dios de la luz de esas tierras, convirtiendo a este sirviente en un semidios, muy parecido al propio Kratos, antes de usurpar a Ares. La comparación con su medio hermano, Heracles, era aún más acertada. Que él fuera un dios era menos preocupante de lo que alguna vez había sido. Si nada más, los acontecimientos de los últimos 4 años le habían demostrado que no todos los dioses eran malos, pero aún así, observaría a este hombre con atención. No todos los dioses eran malos, pero muchos lo eran. Siempre se justificaba la precaución. La sonrisa de Caster solo creció en intensidad. Probablemente mi mejor momento, aunque solo sea porque pude fastidiar a esa perra absoluta de Merup. Él se rió. Entonces, eso es lo que soy. Señoras, ¿quieren presentarse? Una mirada pasó entre las dos mujeres en la sala, antes de que el director comenzara a hablar. Directora Olga Marieni Muspere, jefa de la Organización de Seguridad Chaldea. Y este es Mashkirieli, dijo, señalando a la otra chica. Un semisirviente de Chaldea, clase Shielder. Y Ritsuka Fujimaru, el único maestro que tenemos disponible de inmediato, allí en el catre. Una luz azul parpadeó en su muñeca y levantó su duende. Y este es el Dr. Romani Archaman, director médico de Charlea y el oficial de mayor rango que nos queda en este momento. Hola. Saludó al médico, su alegría contrastaba con su apariencia demacrada. 4 pares de ojos se volvieron hacia Kratos. Kratos, comenzó, debatiendo cuánto revelar. Lo mejor es acabar con esto de una vez. Últimamente de lo que alguna vez fueron los 9 reinos, ahora 8. Una vez de Grecia. Para su sorpresa, la primera reacción de ellos no fue el reconocimiento horrorizado que se había estado preparando, sino, curiosamente, confusión por parte del duende. Espera, ¿qué idioma es ese? Todas las partes miraron desconcertadas la imagen parpadeante del doctor. Está hablando inglés, Roman. Al menos, eso es lo que estoy escuchando. Olga miró a Mashiku, quienes asintieron. ¿Estás escuchando algo más? Sonaba como algo escandinavo, pero nada con lo que esté familiarizado. La imagen del doctor se encogió de hombros. Se lo estoy pasando a Da Vinci ahora para ver si puede poner en marcha un programa de traducción, pero ustedes 3 oyen inglés. Creo que puedo tener la respuesta para esto. Kratos se quitó el brazalete derecho, revelando una delgada banda de metal alrededor de su muñeca, con runas talladas en su superficie. Desde Ragnar me he convertido en una especie de árbitro de los reinos supervivientes. Ahora es de conocimiento común que soy un extraño, y aquellos con disputas han comenzado a buscarme como parte neutral en las disputas. Kratos podía sentir los ojos de Caster sobre él. Algo en su historia despertó enormemente el interés del hombre. Si bien hablo la lengua común de las tierras, no todos los que vienen a mi puerta lo hacen, y mis camaradas que pueden traducir tienen sus propios deberes y responsabilidades. Y no siempre pueden estar allí. Freya estaba ocupada intentando reconstruir Vanaheim después de años de guerra y luego de la ocupación asgardiana. Y la reputación de Mimir también estaba empezando a reconstruirse, empezaban a pedirle sus conocimientos. El más inteligente del mundo, de hecho. Sigrun también ocasionalmente se llevaba a Mimir por un tiempo, 2 de ellos felices de pasar tiempo juntos. Era evidente para cualquiera que los observara durante algún tiempo que todavía se amaban profundamente. Entonces, Freya creó esto para mí. Dijo que me permitiría escuchar sus palabras en la lengua común de Midgard y cambiarlas para que pudieran entenderme. Se volvió a poner el brazalete y volvió a cubrir el brazalete. La magia que Freya tejió no debe funcionar con la magia que estés usando para hablar con tu doctor Romani, eso, o la distancia será demasiado grande. Los ojos de Caster eran tan agudos como la punta de una lanza. Entonces, solo para comprobarlo, dijiste Freya.
Te refieres a la diosa, Freya, ¿verdad? Esposa de Odín, hermano de Freyr, reina de los Aesir, ¿y todo eso? Ex esposa de Odín, sí, pero por lo demás correcto. Afirmó Kratos. La directora parecía como si hubiera sido apuñalada, su rostro ya pálido había perdido el poco color que tenía. Ella es una amiga, aunque no siempre lo fue. Que era todo lo que iba a decir sobre su todavía complicada relación con la mujer. Y. Ragnarok, continuó el lanzador, sin señales de la personalidad engreída y casi juguetona que había estado mostrando hasta ahora. Estás hablando como si eso fuera algo reciente para ti. ¿Estaría en lo cierto en esa suposición? Lentamente, Kratos asintió, confundido, pero esperando ver a dónde iba el hombre con esto. Cuchulain sonrió como un loco y giró la cabeza para mirar directamente al director. ¿Quién? Honestamente, Kratos había visto cadáveres que se veían mejor. Estaba pálida y tenía los ojos muy abiertos. Q abrió la boca para decir algo pero fue interrumpido rápidamente. No. El tono de Olga Marie era plano y no admitía discusión. A Cuchulain aparentemente no le importaba. Es la única explicación que tiene sentido, muchacha. Ya sabes, lo sé, y tu doctor lo sabe. Demonios, la pequeña y linda Shielder lo sabría si supiera lo que nosotros sabemos. Cruzó los brazos sobre el pecho, la alegría y la diversión desaparecieron una vez más. Negarlo no nos hará ningún bien a ninguno de nosotros aquí. Sé que sé. Chilló la mujer, apretándose el pelo con las manos mientras su cabeza se hundía en su regazo. El dolor de cabeza, el papeleo, ¿cómo diablos vamos a explicar esto? Ya va a ser un infierno tratar de decirle a la torre del reloj, sí, en nuestra primera excursión, algo salió terriblemente mal, la mayor parte de Caldea murió en una explosión, múltiples herederos están muertos o en criostasis, un maldito doctor es el miembro de mayor rango que queda en Chaldea, mientras que la directora se encuentra afuera en el maldito campo. Ella se estremeció. Eso ya es una pesadilla, pero ahora tengo que lidiar con la maldita mierda del multiverso además de eso. Ella gimió en voz alta. Y está aquí por puro accidente, o peor, el propio caleidoscopio está involucrado, ya sea porque cree que necesitamos la ayuda o porque simplemente está aburrido. Lo que es peor, no lo sé. Ella comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, con los brazos alrededor de su cuerpo. Mash, como director, te ordeno que me mates ahora mismo. Deja que Roman se ocupe de este dolor de cabeza. Tanto Mash como el Dr. graznaron, uno en shock, pasando por alto el sarcasmo, el otro en indignación. Kratos podría haberlo encontrado divertido si no estuviera tan completamente perdido. Explícate, espetó, su temperamento comenzó a mostrarse en su voz. ¿Qué tiene mi presencia aquí que te tiene tan inquieto? ¿Por dónde empiezo? Preguntó la directora, levantando su cabeza de su regazo. Por un largo momento, miró fijamente a Kratos, y él pudo ver su mente dando vueltas sobre sí misma mientras reevaluaba al Spartan. Mash, Fujimaru y yo somos del año 2015 DC, levantó la mano, anticipándose a cualquier cosa que Kratos pudiera haber dicho. Sé que la fecha realmente no significará nada para ti, la incluyó por contexto. Será relevante en un momento. Ella suspiró. Mi padre creó la Organización de Seguridad Chaldea para monitorear amenazas que podrían acabar con la humanidad, toda ella, en todo el mundo, y para evitar que sucedan. Hace poco, comenzamos a detectar algo que destruiría a la humanidad a finales de 2016, algo aquí, en el pasado. Esta es la ciudad de Fuyuki en Japón, es una nación insular muy al este de Grecia, en el año 2004. Kratos parpadeó. Entonces, ¿crees que he sido arrastrado hacia adelante en el tiempo, mientras que tú has retrocedido? La sonrisa de Olga Marie era la sonrisa de las cenizas y los escombros. Oh, si tan solo fuera así de simple. Ella se rió por un momento, al borde de la histeria, antes de suspirar de nuevo y continuar. No tenemos muchos registros, pero por lo poco que podemos decir, el Ragnarok ocurrió hace unos 3000 años, así que en ese sentido, no te equivocas al viajar en el tiempo. Ella frunció. El problema es que lo que nos estás contando sobre Ragnarok difiere de lo que sabemos que sucedió. Freya muere, al igual que la mayoría de los otros dioses, y casi toda la humanidad, salvo 2 humanos, Lif y Lifrasir, que continúan repoblando Midgard. Ella lo miró a los ojos, su mirada era dura. Has hablado de Freya, incluso has dicho que ella hizo ese brazalete de traducción para ti, y has hablado de supervivientes, múltiples, que acuden a ti para actuar como árbitro en disputas. Solo hay una conclusión que encaja con esto.
Tu Ragnarok es no nuestro Ragnarok. Kratos se sintió como si estuviera en una niebla. ¿Su Ragnarok no era el de ellos? Explicar. Durante mucho tiempo, ha existido el concepto de algo llamado multiverso o dimensiones paralelas. Un número infinito de mundos existen uno al lado del otro, todos sutilmente diferentes entre sí. Las diferencias entre ellos pueden ser algo menor, como las manzanas. Ser de color azul, en lugar de rojo, o algo importante, como que los humanos no sean la especie dominante, que naciones enteras hayan sido destruidas en desastres naturales o, digamos, que Ragnarok se desarrolle de una manera diferente. La niebla empezaba a disiparse. La cuestión es que este concepto no es una teoría. Fujimaru, yo y la mayoría de los de Chaldea somos magos, pertenecemos a una organización llamada Torre del Reloj. Uno de los miembros más poderosos de nuestra orden es un hombre llamado Kishchurzelrech. Schweinorek, el mago mariscal de la Torre del Reloj, también llamado Caleidoscopio. Solo él puede usar la segunda magia, que es la capacidad de observar e interactuar con mundos paralelos, para que sepamos que existen y por qué estaba maldiciendo su nombre. Hace un momento. Si él está involucrado en esto, las cosas son mucho, mucho peores de lo que jamás creí que podrían ser. Ella volvió a encontrar su mirada y desapareció la frágil máscara de arrogancia y confianza que había estado usando. Ahora parecía tan cansada, las bolsas bajo los ojos y las líneas de estrés en su rostro eran mucho, mucho más evidentes. Supongo que no conociste a un anciano barbudo antes de encontrarte aquí. La mente de Kratos daba vueltas mientras asimilaba la información. Si lo que ella estaba diciendo era cierto, si incluso encontrara una de las puertas de entrada a Yggdrasil, no había garantía de que su semilla funcionara o que lo llevara a casa. Lentamente, sacudió la cabeza. No me encontré con este caleidoscopio tuyo. Estaba en las ramas del árbol del mundo cuando fui atacado. Durante la batalla, mis enemigos me arrojaron desde las ramas al vacío. Uno de ellos se aferraba a mí. Cuando fui lanzado. Y caí conmigo. Mientras volábamos por el aire, su semilla de Yggdrasil explotó, y yo fui arrojado lejos de él, y perdí el conocimiento. Estaba aquí. ¿Semilla de Yggdrasil? No puedo decir que haya escuchado ese término antes, intervino Caster. Al menos, no de forma explosiva. Kratos metió la mano en su bolsa y sacó el objeto en cuestión, sosteniéndolo en alto. Fue el medio por el cual pudimos viajar a diferentes reinos durante el Ragnarok. Odin había sellado los medios anteriores durante muchos inviernos y todavía no hemos podido romper los encantamientos del templo. Giró el objeto en su mano. El mío resultó dañado, ya sea en la pelea o en la caída, no lo sé. Hizo un sonido de profunda frustración. Y ahora me dices que este mundo ni siquiera es mío, que es posible que mi semilla ni siquiera pueda llevarme de regreso a mi hogar, en caso de que funcione. Kratos se sintió atrapado y no le gustó. Atreo. ¿Volvería a ver a su hijo alguna vez? Tal vez, podríamos ayudarte. Las palabras de la chica de cabello violeta fueron una cuerda arrojada para Kratos, quien se estaba ahogando en sus pensamientos en espiral. ¿Cómo? Preguntó, su voz suave. Más miró al director, quien le devolvió la mirada y los dos compartieron algún tipo de comunicación silenciosa, antes de que el director hablara. ¿Escuchaste por qué estamos los tres aquí? Algo en esta ciudad distorsionó la historia y causó la extinción de la humanidad, y que estábamos planeando una operación para detenerlo. No se suponía que estuviéramos solo yo, Mash y Fujimaru allí. Ella suspiró. Hubo un sabotaje. Alguien provocó una explosión que mató a la mayoría de nuestros candidatos a maestro y a la mayor parte del personal de apoyo en Chaldea. El doctor mantiene el fuerte allí en virtud de ser el superviviente de mayor rango. Fujimaru fue reclutado apenas unos días. Hace mucho tiempo simplemente para llenar un espacio. En condiciones ideales, ella nunca habría visto el despliegue, y mucho menos yo. Se supone que ninguno de nosotros debería estar aquí. Traición. Una moneda bastante familiar, sin duda, pero, usted dice que su objetivo era evitar que la humanidad misma fuera completamente aniquilada. ¿Quién entonces intentaría obstaculizar ese objetivo? Olga se encogió de hombros. No lo sabemos, apenas sabemos nada. La mejor suposición es que quien quiera que haya causado esta historia alterada metió a un traidor o traidores, en Caldea, o de alguna manera consiguió que un infiltrado pasara nuestra seguridad. Es solo por lo que parece será pura suerte que hayamos logrado traer a alguien al pasado, y ya tenemos una persona menos. Y además, si no fuera por ti, los tres estaríamos muertos ahora mismo.
Ella miró fijamente a Kratos y continuó, sus palabras fueron contundentes y francas. Pero puedes luchar. Mataste a un Servant sin ayuda de nadie, y eso es algo que podríamos usar desesperadamente ahora mismo. Entonces, esto es lo que propongo, tú nos ayudas a arreglar esta singularidad, y haré todo lo que esté en mi poder para conseguirlo. Si llega el momento, mi familia tiene suficiente prestigio en la Torre del Reloj para conseguirte una audiencia con el mago Marshall. Me costaría todos los favores que nos deben, pero en comparación con la existencia continua de la humanidad, sería un pequeño precio a pagar. Se puso de pie y caminó hacia el Spartan, extendiendo su mano. Lo juro por el nombre de mi familia, ayúdanos a salvar el mundo y te llevaré de regreso a tu mundo, o moriré en el intento. Más peleas. Eso es lo que ella le estaba ofreciendo. Lucha y mata por mí, y te recompensaré, se burló una parte cínica de sí mismo, antes de guardar eso en lo más profundo de su mente. Es cierto, sus palabras podrían ser mentiras, él no sabía nada más allá de lo que le habían dicho sobre este conflicto en el que se encontraba, pero el espíritu, este sirviente que había matado. La maldad que parecía emanar del ser mismo de la cosa le hizo sentir que esta pelea no era el lío confuso que era la guerra eterna por la luz de Alfheim. Las cosas bien podrían ser en blanco y negro, por una vez. Y al final, ¿qué opción le quedó? Si pudieran devolverlo a su hijo, a su mundo, no tendría otra opción. Kratos extendió la mano y agarró su muñeca con firmeza. Acepto. Apretó ligeramente su agarre, teniendo cuidado de no usar demasiada fuerza. Esto tenía como objetivo ser una advertencia, no hacer daño, y acercó a la mujer más pequeña un paso más. Si descubro que me has hablado falsamente, no te gustará el resultado, así que espero, por el bien de ambos, que hayas sido sincero conmigo. Cumplida su advertencia, la liberó de su alcance, permitiéndole regresar el brazo a su cuerpo. Con cautela, se frotó el lugar donde sus dedos se habían clavado en su carne, pero el arrebato esperado no se produjo. En cambio, sus palabras, cuando llegaron, fueron mesuradas, a pesar de las chispas de temperamento que él podía ver brillando en sus ojos. Parece que es lo suficientemente cauteloso como para ser un mago. Es bueno saber que parece haber un cerebro detrás de todo ese músculo. Volvió a tomar asiento y sacudió el brazo antes de dejarlo descansar en su regazo. Ahora que tenemos un acuerdo, Caster, ¿qué puedes decirnos sobre lo que pasó aquí? Todo esto, la ciudad en llamas, los Servants corruptos, toda la muerte y destrucción, es culpa de Saber. Yo no estaba presente cuando sucedió, pero algo la afectó al principio de la guerra y la corrompió. Y no así, asesino. El gran tipo derribó, ese grupo es justo lo que quedó de ellos después de que ella los mató y los trajo de regreso, sirvientes por sirviente, si lo deseas. Se apoyó contra la pared, mirando a lo lejos. Lo que sea que le pasó, cuando sucedió, las cosas se pusieron mal muy rápido. Hay un cráter en la mitad oeste de la ciudad donde ella acabó con al menos 3 de los maestros de la guerra y sus sirvientes de un solo golpe, y abrió una trinchera. En la ciudad que se extiende hasta el mar. Kratos vio la sangre desaparecer de los rostros de ambas chicas ante esto. Nuevamente sintió que había contexto, información que le faltaba. El lanzador continuó. Ella trajo a los sirvientes de regreso rápidamente, corruptos como el que viste antes, luego se dedicó a cazar a los maestros y sirvientes restantes y, mientras tanto, mató a todas las personas que vieron. ¿Hablas de maestros y sirvientes?, interrumpió Kratos. Sin embargo, le das más peso a estas palabras de lo que yo he escuchado en el pasado. Si voy a ayudarte, debo saber contra qué debo luchar. Explícate. Un sirviente es un espíritu heroico, una persona que dejó una poderosa huella en la historia y ascendió al trono de los héroes. Si lo consideras como una especie de Valhalla, para usar un ejemplo con el que deberías estar familiarizado, no lo entenderás. Estar lejos. La ciudad en la que estamos fue el lugar de un ritual mágico llamado la Guerra del Santo Grial. En esencia, 7 magos convocan a 7 sirvientes y luchan entre sí. El último que queda gana el Grial, que es un artefacto poderoso. Lo suficientemente poderoso como para conceder los deseos del maestro y sirviente que lo reclaman. La voz de la directora había adquirido la cadencia de memoria, claramente esta estaba lejos de ser la primera vez que explicaba esto. Hay una serie de complejidades en todo el asunto, pero para mantenerlo simple, el maestro le proporciona al servante el maná necesario para permanecer manifestado y le ordena en la batalla. Si matas al maestro, el servante eventualmente se quedará sin maná. Y volver al trono. Algo se retorció en las entrañas de Kratos. Así que estoy seguro, ¿los Servants son esclavos?
Vaya, grandullón, no es así, hizo una mueca Q. Bueno, no del todo. Los sirvientes eligen responder al llamado de un maestro y hacer un contrato con ellos. Generalmente respondemos al llamado porque tenemos un deseo que queremos que nos conceda el Grial. No encontrarás a muchos de nosotros en el trono que no lo hagan. No tendremos un par de arrepentimientos en nuestras vidas que queramos arreglar, o algún asunto pendiente que quede atrás. Él se encogió de hombros, sonriendo. Yo no, sin embargo. Vine para las peleas. Sería el hazmerreír de todos los demás sirvientes irlandeses si dejara pasar una pelea como esta, sin mencionar lo que mi maestro me haría. El caster giró los hombros, mirando al techo. A veces tenemos malos maestros. Originalmente contraté a una excelente muchacha irlandesa para esta guerra, ella tuvo el tiempo suficiente para darse cuenta de a quién había convocado antes de que el moderador de la guerra le cortara el brazo, le robara sus sellos de comando y, al hacerlo, me robó. Él era un bastardo, sin duda, pero tampoco es la regla. Los magos son tipos arrogantes, y muchos de ellos ven a los servants como poco más que herramientas, pero también hay algunos buenos allí. Parecía que tenía una buena relación con su servant, al igual que el chico con el que estaba trabajando. Incluso el maestro Innsbern parecía preocuparse por su berserker, y los berserkers son poco más que animales salvajes atados la mayor parte del tiempo. Y el sistema de invocación de Chaldea funciona un poco diferente al utilizado en la Guerra del Grial, intervino Olga Marie. Nuestros maestros simplemente hacen un llamado al trono, y quien responde, responde. Ni siquiera podemos usar un catalizador para tratar de convocar a un determinado sirviente, en realidad es cuestión de suerte quién te escucha y quién elige. Responder. Guraco nunca me trató como a un esclavo, señor Kratos, la voz de Mash era suave, pero firme. No la conozco desde hace mucho tiempo, pero no creo que ella alguna vez me hiciera eso. Kratos gruñó. Muy bien. En mi vida he tenido la experiencia de tener un yugo alrededor de mi cuello, de que me arrebataran mi libertad. No es algo que le desearía a otro. Otro grudido. Yo, me disculpo por mis sospechas. Q negó con la cabeza. No, es una preocupación bastante razonable. El idiota que me robó a la chica que debería haber sido mi maestra fue el peor. Me puso bajo un sello de comando que me prohibía hacer todo lo posible y luego me obligó a simplemente probar. Los otros servants y masters, y para ser simplemente un explorador me inscribí en algunas buenas peleas, y el bastardo ni siquiera me dejó tenerlas. Señaló a la niña en el catre. Y para responder a la pregunta que sé que vas a hacer, mira el dorso de su mano derecha. Con cuidado, Kratos se arrodilló y giró el brazo de la chica. Allí, en el dorso de su mano derecha, justo donde dijo el caster, había un tatuaje rojo brillante. Esos son los sellos de comando que cada maestro recibe 3 de ellos. Ambos son el contrato entre un maestro y un sirviente, y 3, bueno, órdenes que un maestro puede darle a su sirviente. Un maestro puede quemar uno de ellos para darle un orden a un servant que el servant no puede desobedecer. Te conté cómo el tipo que me robó me ordenó que no hiciera todo lo posible mientras me tenía explorando a los otros servants, bueno, así es como, pero también puedes usarlos para dar. Dale a tu servant un gran impulso temporal, cura sus heridas, llámalos inmediatamente a tu lado, cosas así. Una vez que se van, el contrato entre maestro y servant se rompe, razón por la cual la mayoría de los maestros siempre intentan mantener un sello intacto. Los sirvientes, incluso los bien tratados, se han vuelto contra sus maestros antes, y mientras te quede un sello, puedes hacer que tu sirviente se mate si intenta apuñalarte por la espalda. Sobre eso, comenzó Olga Marie. ¿Cómo es que todavía estás por aquí, caster? Por la forma en que hablas, el moderador de esta guerra está muerto, así que ya deberías haberte quedado sin maná, pero has dicho que has estado jugando al gato y ratón con los servants corruptos desde hace un tiempo. Eso sería por mi bastardo de un antiguo maestro. Como moderador de la guerra, tenía todos los sellos de comando no utilizados de las guerras anteriores y como fue el último maestro en morir en esta, también obtuvo todos los sellos de comando sobrantes de esta guerra. Los dedos de Q empezaron a marcar un ritmo en su bastón. Creo que sabía que cualquier plan que tuviera para esta guerra estalló en llamas desde el momento en que Saber abrió una trinchera en la ciudad. Mantuvo la cabeza gacha, pero Saber vino por él específicamente, casi como si lo conociera o algo así. No lo sé. Ni siquiera pensó que ella sabía que él era un maestro cuando lo hizo.
Cuando finalmente lo encontró, él simplemente sonrió con esa extraña sonrisa suya y usó cada uno de los sellos de comando que tenía para darme una orden de sobrevivir. No lo hice por altruismo ni nada por el estilo, ni por cariño hacia mí. Fue simplemente puro despecho hacia Sabré. El peliazul suspiró. Al menos puedo respetar eso un poco, incluso si todavía lo odio. Pero he estado escapando del poder de esos sellos desde entonces. Y durmiendo y comiendo para recuperar el poder que puedo. Una de las primeras cosas que hice después lo mataron era ir a todas las tiendas que pudiera en el área y hacer tantos escondites como fuera posible. Incluso sin ese comando, sabía que tendría que luchar y huir. Siervos, y si iba a ganar esto, o resistir hasta poder encontrar algunos aliados, tendría que pelear esta guerra con cuidado e inteligencia. Él hizo una mueca. El problema es que casi me he quedado sin gasolina. Voy a necesitar un nuevo maestro si quieres que me quede más de unas cuantas horas más. Volvió los ojos hacia Olga Marie y sonrió con complicidad. Entonces, ¿quieres hacer pareja, nena? Por su rápido sonrojo, el director no había pasado por alto el doble significado del hombre. Le tomó un momento antes de que pudiera pronunciar palabras más allá de su farfulla. Eres un irlandés insufrible, ella emitió un sonido de profunda frustración y visiblemente se controló. Desafortunadamente para ti, eso no es posible. No tengo ninguna capacidad de maestro, es por eso que no habría estado en el campo, si esta operación hubiera ido según el plan. Solo tenemos un maestro, y ella no estoy en condiciones de aceptar un contrato en este momento a menos que, 4 pares de ojos se volvieron hacia Kratos. No deseo ese tipo de poder sobre otro, comenzó, apenas capaz de ocultar la inquietud en su voz. Fui general una vez, y luego otra vez, muy recientemente, pero esto es más que simplemente comandar soldados en la batalla. Una vez leí que quienes menos quieren poder son el tipo de personas que deberían tenerlo, dijo Mash, con un brillo de respeto en sus ojos. La fe ingenua de la niña en Kratos, a quien solo conocía desde hacía unas horas, era similar a la de su hijo, en cierto modo. La diferencia era que ella no tenía idea de la sangre que todavía se aferraba a él. Dijiste que te habían quitado tu libertad antes, no creo que maltrates a alguien si tuvieras ese tipo de poder sobre él. Y podría ser simplemente un contrato temporal, si lo prefiere, dijo Q. El tiempo suficiente para eliminar a Saber y arreglar las cosas aquí. Y tampoco podrías ser peor que mi último maestro. Estas personas tomaron a la ligera lo que le estaban pidiendo, pero aún así, él había liderado a hombres en la batalla hace apenas unos meses, había luchado contra un dios y le había dado todas las oportunidades para alejarse de la pelea, solo matando a Heimdall, al final, cuando el hombre había escupido en cada oportunidad que Kratos le había dado. Había amenazado a su hijo. Kratos había tenido todas las posibilidades de volver a convertirse en un monstruo durante el transcurso del Ragnarok, pero no lo hizo. Incluso había encontrado una mejor manera en el fragor de la batalla, cuando vio a Odín usando inocentes midgardianos como escudos frente a los muros de Asgard. Tal vez aquí, en este extraño lugar, incluso sin su hijo, sin sus amigos, podría llevar esta carga sin volver a convertirse en el fantasma de Esparta. Él suspiró. Muy bien. Pero tendría un aliado, no un servant, si vieras a este Saber. Derrotado. La sonrisa de Q amenazó con partirle la cara en dos. No podría pedir nada mejor, mi maestro temporal. Se movió para pararse frente a Kratos y extendió su mano. Kratos ocultó una mueca de dolor. No me llames así, hizo su petición con los dientes apretados, mientras su temperamento aullaba a la vanguardia, el espartán mantenía el control por el más estrecho de los márgenes. Suavizó su tono una vez que recuperó el control de sí mismo. Solo Kratos servirá. Él también le tendió la mano. Sí, lo siento por eso. En realidad, Q parecía arrepentido. Debería haberlo sabido mejor, y si no lo sabías, a veces mi boca se apodera de mí. Con la boca torcida en algo entre una sonrisa y un ceño fruncido, agarró la muñeca de Kratos. Vamos a armar un infierno juntos, Kratos. Una energía extraña atravesó a Kratos, como si un veneno fluyera por sus venas, aunque indoloro. Las sensaciones se centraron en el dorso de su mano derecha, y cuando Q soltó su mano, Kratos giró su mano para ver un tatuaje rojo quemarse en su piel. 3 líneas. Un casi círculo curvo y 2 líneas horizontales más pequeñas en los 2 extremos. Por supuesto. Realmente, no debería haber esperado nada más que esa marca. Su marca. Se recostó contra la pared mientras Q regresaba a su posición original.
¿Qué puedes decirnos entonces de nuestros enemigos? Dijiste que Saber tenía varios de estos servants bajo su mando. Y más concretamente, ¿has descubierto quiénes son? Preguntó el director. Nombres verdaderos, fantasmas nobles, cualquier información que nos puedan dar, al menos podemos revisar la base de datos de Chaldea. Kratos acababa de fruncir el ceño, pero Olga Marie se dio cuenta y se dispuso a explicar. Intentaré que esto sea la última vez que les dé una conferencia durante el día, la noche o cualquier hora del día en este infierno de ciudad. ¿Escucharon a Cuchulain referirse a sí mismo como un caster, sí? Generalmente se hace referencia a los sirvientes por su clase, porque saber quiénes son revela sus fortalezas y debilidades. Dijiste que habías pasado un tiempo en Grecia, ¿correcto? Ante su asentimiento, ella continuó. Entonces, si supieras que un sirviente enemigo es Aquiles, sabrías exactamente cuál es su punto débil. Su talón, por supuesto. Después de todo, Kratos había estado en Troya y había visto la muerte de Aquiles de primera mano. Correcto. Por eso los maestros y sirvientes se esconden detrás de los nombres de sus clases. Saber, Archer, Lancer, Rider, Assassin, Caster y Berserker. Oculta sus debilidades y les permite mantener sus cartas de triunfo cerca de sus pechos. Por lo general, eso es el fantasma noble del Servant. La explicación rápida y sucia de esto es que un fantasma noble es la cristalización de la leyenda de un Servant. La mayoría de las veces, es un ataque final de alguna variedad. Señaló al hombre apoyado contra la pared al otro lado de la habitación. Cuchulain, por ejemplo, si fuera convocado como Lancer, tendría su lanza, Gaebolg, como su fantasma noble, ya que esa arma está tan fuertemente asociada con su leyenda. Y también suelen ser un claro indicio de la verdadera identidad del Servant, por lo que no se desata casualmente. Q puso los ojos en blanco. Dios, tienes que recordarme todas las cosas que me faltan al ser convocado como caster, ¿no? El director lo ignoró. Probablemente hay una docena o más de cosas que estoy dejando de lado sobre los Servants, pero ninguna de ellas es importante en este momento. Los nombres de las clases se explican por sí solos, y hay algunas clases adicionales más allá de esas 7, pero son raros y no deberíamos tener que lidiar con ninguno de ellos. Si nos topamos con ellos, les daré los detalles entonces, pero creo que ahora podemos dedicar nuestro tiempo de manera más efectiva a escuchar lo que Caster tiene que decir sobre los restantes sirvientes en esta guerra. Kratos hizo un ruido general de acuerdo, que Q tomó como una señal para comenzar. Bueno, eliminaste a Assassin, y de nuevo, gracias por eso. El bastardo resbaladizo me había estado esquivando durante demasiado tiempo. Lancer y Rider también están fuera del juego, eso es culpa mía. Logré tenderle una emboscada a Lancer al principio. Días en los que las cosas eran mucho más caóticas de lo que son ahora. Me dio suficiente cortina de humo para eliminarlo antes de que el resto de las mascotas de Saber se dieran cuenta de que lo que estaba haciendo Rider no era tan fácil, ella era casi tan rápida como yo cuando era un Lancer, pero para entonces ya había podido establecer algunas zonas de muerte donde había colocado suficientes runas para herir gravemente a cualquier Servant que estuviera atrapado en el radio. Él sonrió, todo dientes. Logré dejarla en el centro cuando los puse en marcha. Después de eso, no quedó suficiente de ella para alimentar a los pájaros. Giró el cuello y continuó con su relato. Escuchaste a Berserker tronando por ahí arriba. No creo que Saber realmente pueda controlarlo mucho, en todo caso. Se mantuvo reservado en gran medida hasta que apareció nuestro nuevo amigo. Con un poco de suerte, se aburrirá en un par de minutos. Horas y regresar a las ruinas de ese castillo en el bosque. Afortunadamente, si terminamos teniendo que luchar contra él, la chica Inzbern no tuvo reparos en decirle a cualquiera que quisiera escuchar quién es. Hubo momentos, pocos y espaciados, en los que Kratos sabía que su tez pálida, a pesar de su causa, era una ventaja. Esta era una de esas ocasiones, ya que sabía que su cuerpo habría reaccionado al nombre, incluso si su rostro no lo hubiera hecho. Heracles. Su medio hermano. O al menos, la versión de este mundo de su medio hermano. Y, por lo que se dijo, reducido a poco más que un perro rabioso esclavizado por otro, incluso si ella no parecía sujetarle la correa con fuerza. Parte de Kratos quería irrumpir allí, ahora mismo, y liberar a su no hermano de las cadenas que lo ataban, incluso si eso significaba matarlo, y probablemente así fuera, si estaba tan lejos como lo hacían sonar las palabras de Caster. La otra parte de él esperaba no tener que volver a matar a su hermano.
No es que ninguno de los dos hubiera hecho mucho esfuerzo para evitar el conflicto. Heracles, incitado por Hera, su dispuesto perro de ataque. Kratos, que no está dispuesto a que nada se interponga en su venganza. Ambos, arruinados por las manipulaciones de Zeus. Caster, sin prestar atención a la agitación interna de Kratos, continuó. La propia saber está escondida en una cueva en lo profundo de la montaña, justo encima de una de las principales líneas ley, protegiendo el grial. O no quiere dejar el grial desatendido, o tiene la suficiente confianza como para no hacerlo. No me importa si pierde sus peones, y ciertamente tiene motivos para tener confianza. Él hizo una mueca. Aquí hay otro favor de mi antiguo maestro bastardo, el propio rey Arturo de saber, él lo supo desde el momento en que la describí después de que ese chico la convocó. No me dijo cómo lo supo, el hombre realmente se divirtió sabiendo cosas. Otras personas no, pero él parecía absolutamente seguro del hecho. ¿Rey Arturo? Susurró Mash. Pero pensé, ella era un él. Q se encogió de hombros. Acostúmbrate, niña. La historia tal como está escrita de veces solo tiene un parecido pasajero con lo que realmente sucedió. Se lamió los labios pensativamente. Solo luché contra ella una vez, justo después de que la convocaron, y ella era rápida, fuerte y hábil, todo lo que se supone que es la clase sabré. También solía esconder su espada en una funda de viento, pero la única vez la vi después de que fue corrompida, ya no se molestaba con eso, así que no tendrás que adivinar su longitud como lo hice yo, de lo contrario, bueno, te conté cómo talló una zanja en la mitad trasera. ¿La ciudad al mar? Si ese no es su noble fantasma, entonces me comeré mi bastón. Levantó un dedo. Pero, para llegar a ella, vamos a tener que pasar por Archer. El hombre ha estado encaramado en las escaleras hacia el templo que fue construido sobre la línea ley sobre la que ella está en cuclillas y es prácticamente su última línea de defensa. El rostro de Q se torció en una mueca de desprecio. No tengo idea de quién es ese tipo. A pesar de ser un arquero, pelea principalmente con dos espadas cortas, aunque es capaz de utilizar un arco cuando lo necesita. Y ese no es el final de sus trucos, de alguna manera es capaz de hacer y disparar copias de espadas, tanto normales como más famosas. Herx me disparó el Calabol de mi tío Fergus no menos de 3 veces, así como al menos una docena de espadas más que no tuve tiempo de reconocer, pero las sentí. Como si estuvieran muy por encima del resto de la basura que me estaba arrojando. Un resoplido burlón. Incluso puede hacer que exploten al contacto. Si no fuera tan bueno esquivando, me habría atrapado la primera vez que jugó esa carta. Realmente odio a ese tipo. Entonces, ¿qué recomiendas? Preguntó Kratos. Por ahora, nos sentamos y descansamos, tal vez ustedes tres duerman un poco. Señaló hacia arriba. Berserker todavía está pisoteando por ahí arriba, y estamos atrapados aquí hasta que pierda el interés. En cuanto a Archer, vamos a tener que enfrentarlo de frente. Podría haberlo vencido la primera vez que peleamos si Kirei no lo hubiera hecho. Me ordenó que no hiciera todo lo posible, y ese soy yo como un maldito caster. Con nosotros tres, lo haremos pedazos, siempre y cuando podamos llegar a él. Por la sonrisa del hombre, parecía que estaba ansioso por eso. En cuanto a Sabré, simplemente lo iremos recuperando a medida que avancemos. Por las expresiones de todos, nadie estaba particularmente contento con esa idea. Lo sé, no es ideal, pero es lo mejor que tenemos con lo que sabemos. ¿Qué pasa con Senpai, Gudako? Preguntó Mash. ¿Podemos dejarla aquí? Q reflexionó sobre la pregunta por un momento. Ella debería estar lo suficientemente segura aquí. El campo es lo suficientemente fuerte como para mantener alejados a los esqueletos y otros desechos. El único peligro real sería si Berserker tropezara con el límite. No es lo suficientemente poderoso como para mantener alejado a un Servant, solo para ocultar cualquier cosa dentro de él. De sus sentidos. También dependería de ustedes, qué tan cerca tienen que estar para poder hacer lo que sea que hagan para regresar a su tiempo. Olga María frunció el ceño. Normalmente, no sería un problema. Dado que se trataba de un Rey Sith de emergencia y lo gravemente dañado que está todo en Chaldea, dio un suspiro de frustración. Vamos a tener que traerla con nosotros, no podemos arriesgarnos a que algo salga mal y dejarla a ella o a nosotros atrás, o peor, que Chaldea no pueda verificar una o más de nuestras existencias porque somos demasiado extendido. Eso complicará las cosas, murmuró Kratos.
Si esta saber es tan poderosa como dices, será una amenaza demasiado grande para que dividamos nuestra atención, o nuestras fuerzas. Durante un largo momento, la habitación estuvo en silencio, mientras cada uno de sus miembros digería las palabras. Q fue el primero en romper el silencio. Déjame pensarlo un poco. Puedo devanarme los sesos pensando en lo que me enseñó la vieja bruja, ver si se me ocurre algo mientras el resto de ustedes duerme. Regalo de promoción para ti, Kratos, los sirvientes no necesitan hacerlo. Comer o dormir siempre y cuando tengan un buen suministro de maná gracias a su contrato, y no estás decepcionante en ese sentido. Había algo en la sonrisa de Caster que a Kratos no le gustó. De nuevo, sintió esa extraña sensación de familiaridad hacia el hombre. Entonces, mientras ustedes tres descansan un poco, yo vigilaré y veré si se me ocurre algo para al menos ocultar a nuestras dos vulnerables damas. Él se encogió de hombros. En el peor de los casos, puedo darte algunas runas que harán que sea menos probable que te noten, pero es poco probable que resistan un escrutinio riguroso, y quién sabe cómo un hechizo simple como ese se verá afectado por su resistencia mágica. Clase sable. Los sirvientes siempre tienen eso en abundancia, y ella no fue la excepción, al menos antes de ser corrompida. Después de eso hubo poco más debate. Por mucho que hubiera querido seguir planeando el día siguiente, la directora estaba visiblemente agotada y pronto estaba acurrucada en una cama de sillas, durmiendo profundamente. Más pronto la siguió y decidió acurrucarse en el suelo junto al catre de Gudako, ya que Q le había prestado su capa a la niña como almohada improvisada. El propio Kratos tardó más en conciliar el sueño, a pesar de estar cansado. Durante un tiempo, observó a las chicas dormir, encontrando cierta calma en su respiración constante, su mente despejándose de pensamientos y todavía estaba dando vueltas por todo lo que había sucedido el día anterior. Pero cualquier soldado que se precie aprendió a dormir donde pudiera encontrarlo y, finalmente, él también se quedó dormido. Nota de los autores. Capítulo de exposición. Inevitable, pero quería dejar que las personalidades se desarrollaran y rebotaran entre sí.